Hey, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este cuarto episodio de La Persona Podcast. Hoy tenemos en el canal a un gran amigo mío que ya hemos hecho alguna colaboración para el otro canal, pero hoy lo tenemos aquí directamente en el podcast. Y bueno, seguramente muchos no lo conocéis, es una persona muy interesante. Al final estamos hablando de una persona que, bueno, pues tiene también su canal en YouTube, que ahora lo presentará y todo, y os dará todos los detalles, estoy seguro, pero que nos va a hablar de una profesión bastante interesante, no muy conocida para el gran público, como es la de historiador. Y bueno, Pax, voy a dejar que te introduzcas tú a ti mismo. La verdad, no tienes, o sea, todos los invitados que han venido lo han hecho con la cámara, pero bueno, a ti se te conoce por el loguito tuyo. O sea que, bueno, va a ser aquí un poquito la novedad, ¿no? Pero cuéntanos un poquito a qué te dedicas, qué haces en YouTube, cuál es tu, digamos, tu profesión. Cuenta a la gente un poco quién eres. Bueno, Aitor, lo primero de todo, darte las gracias por invitarme. La verdad que es para mí un placer volver a estar aquí. Ya estuvimos colaborando hace un tiempo, tanto en tu canal como en el mío, y la cosa salió bastante bien. A la gente, por lo menos a mi audiencia, le interesó mucho el aspecto militar. Espero que a la tuya también le interesase bastante la historia, que es un poco de lo que hablo yo. Y bueno, pues nada, ya te digo, no sé por dónde empezar, la verdad es... hay tantos temas que me gustaría tocar hoy que no sé por dónde quieres que empecemos. Tú tranquilo que los temas ya te los iré diciendo yo. Básicamente, pues mira, tú me gustaría que comentases un poquito, porque seguramente aquí te esté viendo gente que no me sigue en el otro canal. Entonces me gustaría que comentases un poquito a qué te dedicas en YouTube, bueno, y a qué te dedicas tú en general, ¿no? En el día a día. Bueno, yo en mi aspecto de youtuber, pues puedo dedicarme a una disciplina que laboralmente es muy desagradecida, que es la historia, ¿no? Yo estudié historia, concretamente historia del arte, estoy especializado en arte antiguo y en arte español. Entonces, esto sí contado, pues queda hasta bonito, pero ya te digo yo que cuando sales a la calle con tu currículum, ¿no? Yo me terminé la carrera hace ya como 8 o 10 años, no me acuerdo. Pues el caso es que yo creo que la gente no te quiere ni saludar. Entonces, Pero entonces es pues tan así, o sea, dicen historia del arte, ¡buah! claro, a ver, al Es muy final ruidoso. el tema es que tú te presentas sobre todo cuando eres joven, ¿no? Pero luego ya vas ganando experiencia y es de otra manera la cosa, pero sobre todo cuando tú terminas la carrera, pues, te vas a buscar cualquier trabajo y claro, el trabajo que le ofrecen a un historiador, entendido como alguien que pueda producir dinero, pues no lo hay. Es que no hay, no es que no te quieran contratar, no es que la gente sea mala, es que no hay trabajo de eso, ¿no? O sea, entonces, o te dedicas a la oposición, al sector público, o en el sector privado intentas emprender de alguna manera, ¿no? Yo he hecho algunos intentos de emprender, lo que pasa es que no es fácil y al final tuve la suerte de que paralelamente mientras estudiaba historia, también estaba estudiando informática a la vez, hice un poco las dos disciplinas y claro, con informática pues es todo lo contrario, te llueve el trabajo prácticamente. Es verdad que es un trabajo muy esclavo, también hay que decirlo, pero te llueve el trabajo. Entonces al final, en todo lo que tiene que ver con trabajar por cuenta ajena, me he dedicado a la informática. Y lo consistente a emprender, pues ahí sí he tirado de mis conocimientos de historia y no ha ido mal del todo, digamos. No te da inicialmente para vivir, ya te digo, tienes que esperar Claro. bastante tiempo hasta que encuentras realmente un nicho y bueno, pues haya ido apareciendo. Ahora estoy con YouTube desde hace aproximadamente un año y medio, algo así, algo más de un año y medio quizá. Y pues haya ido creciendo, ¿no? El canal. La verdad que el canal ha tenido una buena acogida. Para quien tenga curiosidad, mi canal se llama Pax Hispánica. Me dedico a hablar sobre... Vais a tener los enlaces por todas partes, también os digo, ¿eh? Dejaré el enlace por todos Gracias, lados. gracias, Aitor. Decía, pues es un canal dedicado especialmente a la historia de España, a la historia de la España imperial y, por otro lado, me dedico a desmentir la leyenda negra. Bueno, no, Eso vamos a entrar más tarde porque la mayor parte de la gente que me esté viendo le va a suscitar muchos sentimientos hablar de este tema, tanto positivos o negativos. Estoy seguro de que le va a suscitar muchos sentimientos. pues seguro que sí, porque la verdad que la gente no suele quedar indiferente cuando le explicas algunos puntos de la historia de España. Yo siempre me ha llamado la atención el desconocimiento que hay y para qué sirve esto y qué traducción tiene en el día a día que la gente no tenga una idea de cómo fue la historia de su país, ¿no? Es bastante fuerte, pero bueno. Pues mira, vamos, antes de tocar el tema de la leyenda negra, la historia de España, que nos vamos a meter más a fondo después,
Primero de todo, has comentado ya varias cositas interesantes. La primera, que estudiaste historia del arte, es curioso porque yo me presenté a selectividad. Para los que Ujú. estén fuera, selectividad es un examen que hacemos aquí en España, en el cual la nota que saques en ese examen determinará a qué carreras puedes acceder. Y yo me presenté como optativa, con historia del arte, y es curioso porque la suspendí como optativa cuando después en clase tenía 7, 8, o sea, sacaba muy buenas notas, pero en selectividad no sé qué se me pasó, que, que la lié parda, no sé, tenía que hacer una composición de texto de una escultura y no sé qué hice ahí, que no salió. Es que no es Bueno, fácil, no es fácil. no. Además, con el tema de las composiciones de texto, bueno, va un poco por donde le venga al profesor, también te digo, ¿eh? Hmm. Sí, pasa un poco lo que con todas las asignaturas. Al final, si el profesor es bueno, si el profesor te lo explica, si el profesor se le ve bastante apasionado con el tema, si encuentra una manera de que los alumnos le interese, al final consigue un público muy atento. Pero por lo general ya sabemos que al final los alumnos les suele costar. A nivel bueno, de entretenimiento, digamos, al final requiere un esfuerzo que es memorizar muchas cosas. Hoy día yo creo que ya ha cambiado bastante, ya no tanto, ya no se busca aprenderte qué pasó en tal batalla en tal año, ¿no? Pero bueno, tradicionalmente ha sido así. Entonces es verdad que al alumno le molestaba mucho. Al final, pues Es estudiaba un que, poco eh, por salir al paso. es que con la historia pasa algo muy curioso, muy curioso. Es que o la odias, pero infinitamente, o la amas infinitamente. O sea, yo no he encontrado a nadie en mi vida que tenga así como un término medio en la historia. O sea, en cuanto a la asignatura. O sea, está mi caso, y seguramente el tuyo, que amamos la historia, nos encanta. Yo, de hecho, en clase, a veces estábamos en matemáticas y me cogía el libro de historia y me ponía a leer, ¿no? Porque para mí era como leerme una novela de algo real, pero de algo que había pasado. Entonces, no sé si tú también percibes eso, que hay un poco no sé, de contrariedad, ¿no? De gente que odia la historia y otra gente que la ama exacerbadamente. Bueno, con el tema de la historia ocurre una cosa, como tú has dicho, dices, bueno, ¿la amas o la odias? Bueno, yo diría que la indiferencia fruto de haber odiado la historia no es tan mala como el hecho de estar mal enterado. Estar mal enterado es peor y es más habitual estar mal enterado que no interesarte la historia, ¿no? Y entonces aquí incido ya un poco, llevándolo a mi terreno, todo este tema de la leyenda negra, ¿no? ¿Qué pasa? Que es verdad que hay mucha gente que le gusta la historia, es verdad que hay mucha gente que le parece interesante, curiosa y demás, pero cae en el error de intentar ver con la moralidad actual o con el prisma moral actual, podríamos decir, para ser más correctos, y así juzgar los sucesos que han ocurrido en el pasado. Bueno, esto si es un suceso que ha pasado hace 5 o 10 años, pues lo puedo entender, 20 años incluso, y fíjate que el mundo ha cambiado mucho en 20 años. Pero ya cuando esto se intenta hacer con cosas que han ocurrido hace 200, 300 o 400 años, al final tienes un montón de gente que lo que intenta de alguna manera es, no sé si o justificar cosas, o criticar cosas, o atacar cosas históricas que han pasado, porque bueno, ya te digo, no odian la historia, les interesa, pero no han terminado de entenderla. Entonces yo casi diría que casi es mejor la gente que siente indiferencia por la historia, por todos sus aspectos, que la gente que trata un poco de intentar entenderla mal o que la ha entendido mal y entonces empieza a juzgar cosas que no deben ser así, ¿no? Claro, o que cree que es peor, que cree que la ha entendido. Que esto es más difícil cuando una persona está emperrada en que sí, que él tiene la verdad absoluta y que sabe lo que pasó, cuando realmente, pues después, incluso hoy en día se ve mucho, ¿no? De gente queriendo explicarle a historiadores profesionales cómo fue la historia, o sea, y con esto muchas otras profesiones, pero por ejemplo, ahora que hablamos de este tema, también hay mucho, sobre todo en los jóvenes, yo me he encontrado mucho esta frase, este argumento, esta afirmación, ¿no? De que por parte de la gente que no le gusta estudiar la historia. ¿Para qué voy a estudiar algo que ya pasó? Ujú. O sea, ¿qué opinas tú de la gente que dice esto? Que ya te digo, no son pocos. O sea, yo me he encontrado varias veces con gente que decía cosas como esta, ¿no? De ¿para qué lo voy a estudiar si ya pasó, ya sucedió? Bueno, que ya pasó, es cierto. Ahora lo que habría que valorar es si tiene algún sentido saber las cosas que ya pasaron. Y con esto me explico. Buena parte de la política actual que hoy día se basa en una serie de bandos, de enfrentamientos o de posicionamientos, que es casi peor, en función a lo que ha pasado históricamente.
Con lo cual, para entender todos esos bandos, para poder entender todos esos discursos, para poder rebatir, para poder estar al día de lo que está pasando entendiéndolo, necesariamente necesitas saber de historia. No es casual cuando se habla de aquel concepto que utilizan todavía y que sigue en la práctica, aun cuando no se utiliza, de las dos Españas. Es que esto existe. Las dos Españas, y con esto me refiero ni izquierda ni derecha, ni leches de esas. Es que el concepto de las dos Españas se gesta en el siglo XIX y sigue vigente en la guerra civil, toma sus posiciones y a partir de ahí nosotros seguimos utilizando ese concepto. Entonces sigue existiendo. Es verdad que va cambiando, que va evolucionando y que los bandos que hay ahora no son exactamente los mismos, tienen ciertas variaciones. Pero es que voy más allá. Es que otros problemas políticos, como entender el independentismo se basa muchísimo en la historia. Es decir, algunos creen que, bueno, es que lo que quieren es pagar menos impuestos y tal. Sí, bueno, estoy de acuerdo que el motivo puede no ser histórico. Claro, Pero habrá alguno que se crea, ¿no? La parte económica también. claro, que efectivamente, porque se ha hecho mucha propaganda por esos temas. Pero no es la base, desde luego. No es la base. Exacto. Mira, tú fíjate con las lenguas cooficiales en España, cómo se juega mucho para decir esta es más antigua que la otra y en consecuencia tiene más validez. Coño, pues si estoy diciendo que es más antigua y que por eso tiene más validez, lo que estoy haciendo es dándole mucho peso a la historia. Porque precisamente si yo demuestro que no es más antigua, según ese criterio, que yo no lo defiendo, pero según ese criterio, entonces tendría menos validez, ¿no? No tiene ningún sentido, pero Claro. así ocurre. Entonces, claro, al final la historia podemos mirar para otro lado, podemos decir, bueno, no existe, o qué más da, ya pasó, ¿no? Ya lo que ya pasó, pues pasó, no tiene ningún sentido prestarle atención. Pero para entender el mundo actual, desde luego es indispensable la historia. Y por otro lado, para poder entender todo, ya no solo la política, sino ciertos enfrentamientos, por qué las cosas son como son, los nombres de los países, de los pueblos, históricamente cómo han sido aliados unos países de otros, cómo han sido los movimientos migratorios, qué explica el mundo que hay hoy día, es todo con historia, claro. Claro, para entender el tema de las relaciones internacionales, por ejemplo, mucha gente, yo en mi otro canal cada vez estoy haciendo más vídeos y hablando más de las relaciones internacionales, pero es que para entender esas relaciones internacionales tienes que entender sí o sí la historia, o sea, es en lo que se fundamentan esas relaciones internacionales. Pero te digo más, y hasta de una manera más simple, ¿no? Un argumento más simple. La historia es importante para que como especie no estemos repitiendo siempre los mismos errores. Es decir, si tú no sabes lo que ha pasado antes, dónde ha caído, dónde ha pecado la humanidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues vas a estar siempre cayendo en lo mismo, ¿no? Repitiendo. Además que la historia es cíclica, ¿no? Vemos que en muchos aspectos se repite. Exacto, fuera del ámbito político, que era el siguiente punto que iba a tratar, efectivamente, cuando se va a aplicar cualquier medida, cuando se va a aplicar cualquier movimiento, cuando empieza a imperar una ideología en cualquier sociedad o simplemente cualquier movimiento emergente, podríamos decir, podemos mirar al pasado y ver que casi siempre ya ha ocurrido algo parecido. Y obviamente no podemos tampoco pensar que va a ocurrir exactamente lo mismo que ya pasó, pero sí nos llevaría a contemplar esos escenarios y a intentar preverlos de alguna manera, ¿no? Esto ocurre mucho, vamos, y ha pasado, es decir, las similitudes que existen entre se me ocurre, los diferentes, no sé si llamarlos caudillos Pues sí, o sí. emperadores que ha tenido Europa, ¿no? Cómo han intentado, de alguna manera u otra, intentar apoderarse de Europa. Entonces, después fracasan. Igual tienen un primer golpe de suerte, se extienden mucho, pero acaban fracasando. Dentro de España ocurre lo mismo. Es decir, por ejemplo, la figura del caudillo, el caudillaje no solo existe en España, existe en toda Hispanoamérica. Es un elemento muy, muy interesante que además trato mucho en mi canal, las similitudes que hay entre España y los países hispanos. Ya después de las independencias, ¿no? Cómo van evolucionando, cómo aceptan la modernidad cada uno y cómo van teniendo resultados paralelos entre España e Hispanoamérica. Hispanoamérica, ya sabes, sufre una balcanización hasta el día de hoy, que es que se ha fragmentado en una multitud de países que han sido débiles, sus gobiernos son débiles. De eso vamos a profundizar más adelante en la balcanización, porque la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Ahora que comentas ese Exacto, sí, punto. sí. Pues es un poco lo que decía, ¿no? A nivel más allá de poder entender el presente, que es un poco lo que hablaba, tanto a efectos políticos como a efectos culturales también, o a efectos sociales, también te dan la posibilidad de prever qué puede pasar en el futuro, ya que muchos de esos sucesos han ocurrido ya. Por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre muchas veces es cuando ha venido a mi canal a lo mejor alguien con ideas cercanas
porque bueno, mi canal por lo general de ideología no... O sea, viene quien sea, es decir, a mí no me importa mientras Claro. hable de hispanidad, de leyenda negra y demás. ¿Te Pero es que es verdad gustaría, te gustaría, Dime, por dime. ejemplo, tener en tu canal a alguien, digamos, desde el punto de vista contrario, es decir, más indigenista o más defensor de esa leyenda negra, también para debatir con él? Bueno, realmente más que debate, yo lo que planteo son acercamientos, es limar asperezas y tener cierta fraternidad. Aún así, he recibido muchos ataques. Intento mirar para otro lado, doy siempre respuesta a los argumentos, pero no a las personas, es un poco el lema que tengo. Cuando alguien, a lo mejor, pues bueno, eso que dicen de te tira beef y demás, ¿no? Este lenguaje moderno Sí. que está muy... Yo muchas veces no termino de aplicarlo bien, ¿eh? Lo reconozco, estoy ya un poco viejo, pero funciona así, ¿no? Entonces lo que intento siempre es responder a los argumentos, no a las personas, por no alimentar ese salseo, por no alimentar... Una de las cosas buenas que tenía YouTube era que parece que nos librábamos de la telebasura, por fin, ¿no? Y si al final YouTube se convierte en telebasura, pues Sí, pero se entonces está no avanzamos. convirtiendo un poco, se está Entonces, convirtiendo por huir un realmente. poco del sálvame que se monta, yo siempre respondo a los... bueno, mi canal, para cualquiera que lo pueda visitar, pues, hay más de 300 vídeos cortos de estos que se llaman short, tanto en Instagram, en TikTok como en YouTube, que básicamente son respondiendo respuestas de usuarios, muchos de ellos opuestos a lo que yo difundo. Entonces, pues bueno, sobre todo desde sectores indigenistas, pero también desde sectores independentistas. Luego, por otro lado, me atacan mucho sectores políticos, ¿no? Cuando pues, por la izquierda me suelen atacar sobre todo gente partidaria del progresismo, de lo que entendemos como cultura woke, me suelen atacar. Curiosamente, la gente que a lo mejor defiende un comunismo más puro, por ejemplo, pues, o un socialismo, como es el caso de Roberto Vaquero o Santiago Sí. Armesilla, han estado en mi canal y sin ningún problema, ya te digo, de hecho, encantados ellos de estar ahí. Pues mira, Han estado hablando un poco de con, todo. con Roberto Vaquero precisamente me gustaría traerlo. De hecho, creo que ya le hablé alguna vez, pero bueno, él tiene al final un canal muy grande y creo que no me ha visto, pero me gustaría traerlo porque es un comunista al que seguramente esta gente, ¿no? Esta gente progresista, woke, le llamen facha, le llamen fascista. Sí, O bueno, sea, yo recibí muchos ataques cuando le entrevisté, que por cierto aprovecho para mandarle un saludo desde aquí y si quieres, Aitor, después de la entrevista te paso su contacto o pues hablamos estaría para que genial, la puedas verdad, porque entrevistarle. Además es una persona encantadora. me Yo encantaría conocerlo. tengo Yo algunas también, discrepancias ideológicas con yo él, también, claro. pero es lo que te digo, es una persona que está dispuesta a debatir, dispuesta a razonar, dispuesta a decir, Pues no tengo nada que echarle en cara a una persona así, no, ¿sabes? no, Es no, no, decir, no, no, perfecto. Y es perfecto. fíjate que yo durante una época de mi vida me consideraba ferviente anticomunista, pero porque tenía muy asociada la idea del comunista a la del progre. Pero yo creo que hay que ya empezar a separar. O sea, ya el comunismo es una cosa, incluso del otro lado, ¿no? El fascismo es una cosa y el conservadurismo, ¿no? Sí, podríamos llamarlo así. Al final, una ideología un poquito más de derechas es otra cosa también. O sea, son dos Bueno, cosas distintas que hay. el fascismo a día de hoy es una palabra tan manoseada que Sí, que puede ya ser no cualquier tiene. cosa, o sea, Claro. no te Sí, quepa duda. hasta Roberto Vaquero, fíjate. O sea que. Claro, yo cuando entrevisté a Roberto Vaquero precisamente recibí muchos ataques diciendo cómo entrevistas a ese fascista, que es un neonazi, que tal, pero vamos a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Es que ¿Sabes está quién es esta persona? Pero bueno, se le quedó. insisto, no me incomoda a mí el hecho de que venga una persona de una ideología u otra, como el hecho de que, bueno, pues de que puedan defender unas ideas con unos argumentos y bueno, pues así lo hace Roberto, ¿no? Entonces, yo ningún problema. Me parece, pues, eso, pues una forma más de ver la política, de entenderla. Y además, él es historiador también, por cierto. Y bueno, pues nada, ya te digo, si para mí está muy por encima de las izquierdas o la derecha, está la patria. Entonces yo me considero un Exactamente. patriota y a partir de ahí, pues bueno, decir, si el señor Roberto Vaquero, como el señor Santiago Armesilla, como quien sea, como si me viene Federico Jiménez Los Santos, si yo a lo que voy es a que sea gente que no tenga ese interés o esa desgana por España. Claro. Entonces, claro, decir, necesito gente pues patriota de todas las ideas. Claro, a mí es lo que me interesa. Claro, y es también el tema de intentar lograr un consenso a nivel español, pero también a nivel hispano, ¿no? Que al final es tu canal. Yo también son mis ideas, que ahí está Exacto. la misma bandera que está ahí, es la que veis en el logo de Pax Hispánica también. Entonces, Exacto. eso es un poquito el tema del hispanismo, ¿no? Es un movimiento unificador, ¿no? De unión, de cohesión, no de división, de odio, de estas cosas para nada, todo lo contrario.
Antes de meternos ya en lo tocho, en la carga de caballería, en lo que la gente quizás más está esperando, porque de un lado o de otro, para atacar o para defender, está esperando. Quiero seguir un poquito por el tema de la historia, del tema de historiador, del oficio, porque ya digo, es un oficio bastante interesante. Yo mismo, incluso ahora en este momento de mi vida, me he estado planteando estudiar algo así, historia, relaciones internacionales. Me lo estoy planteando seriamente porque es algo que me apasiona, siempre me ha apasionado. O sea, yo de niño sacaba 10 siempre en historia. Siempre he sacado sobresaliente en historia, siempre me ha encantado. O sea, yo no necesitaba que me obligasen a estudiar historia. ¿Tú me recomendarías a mí u otra gente joven que intente la carrera? Es decir, ¿qué salidas puede tener? ¿Y crees que de verdad merece la pena estudiar historia a día de hoy? Ya no solo a nivel España, sino a nivel hispanoamericano también. ¿Tú crees que tiene algún futuro? Bueno, a ver, yo lo primero que haría es todo aquel que lo estudie con intención de trabajar, que no lo haga. No porque haya más trabajo o menos, sino porque las cosas se deben estudiar un poco porque te gustan, más que pensando únicamente en la salida laboral. Entonces, aquel que vaya a estudiar historia pensando en acabar en tal oficio para ganar dinero, que no sé si pensará eso la gente, yo creo que no, pero bueno, si hubiese alguien así, pues quitarle un poco esas ideas. Yo creo que al final una carrera es un proceso muy largo, son 4 o 5 años, si lo haces bien, si no, pues la tiendes a alargar y acabas moralmente muy, muy mal si no te gusta eso que estás estudiando, ¿no? Esto se puede aplicar a la historia, a la ingeniería, a lo que quieras. Sí, incluso a un trabajo. O sea, si estás en un trabajo Exacto, donde al exacto. final Al final puedes son ganar muchas mucho, uñas, exacto. claro, incluso puedes ganar mucho dinero, pero si no te llena lo que haces o si estás mal, pues lo vas a sufrir, ¿no? Al final. Claro, con la historia además tiene la pega, que a lo mejor no tienen tanto otras carreras, que es que luego cuesta mucho encontrar trabajo, ¿no? Bueno, pues es cierto. Entonces, claro, si encima de lo quemado que has estado durante todos los años de carrera, ves que el premio, cada vez que vas acabando la carrera, te vas dando cuenta de que el premio va a ser muy pequeñito, pues entonces, claro, la gente tiende a desmotivarse mucho. Entonces, yo lo que haría sería recomendar estudiarla a aquellos a los que les guste la historia, sin más. Es un poco duro decirlo porque dices, bueno, pero que querrá trabajar la gente después de 5 años. Bueno, Hombre, claro. una vez que tenga la carrera, tendrá que pensar o bien decidir si tirar por el sector público o la enseñanza en general, que puede ser en el sector privado también. Pero claro, previamente tendrías que hacer un máster que te capacite para ser profesor, es decir, el camino también es algo espinoso, algo tedioso y bueno, pues ahí la verdad, si te gusta la enseñanza, por ejemplo, pues ahí estarías hablando de historia todos los días a un público, serían tus alumnos. Pero claro, te tiene que gustar el dar clase, te tiene que gustar el ser profesor y te tiene que gustar los alumnos. Que claro, ya son más cosas. Entonces, por ejemplo, a mí no era mi caso. A mí dar clase no me ha llamado especialmente la atención. Yo O me sea, acuerdo que tenía algunos... Dime, sí. tú, por ejemplo, cuando te metiste en historia, ¿cuál era tu idea de futuro? En historia del arte, además. Sí, yo historia del arte. A mí me motivaba muchísimo, luego ya lo dejé, pero bueno, estas son estas cosas que te motivan entre la adolescencia y los 19 años. Me motivaba muchísimo todo el tema de las subastas de arte. Yo veía ahí un mundo, ¿no? Es decir, entender el arte para poder vender el arte y ganar mucho dinero con el arte. Yo lo entendía así. Obviamente, Y mira, ya esa mentalidad no errónea de querer estudiar claro, algo por por el dinero. supuesto, por supuesto, por supuesto. Errores he cometido a mansalva. Pero entonces, Como claro, todos al también, final, ¿eh? al final, curiosamente, conforme vas haciendo la carrera, te vas alejando. De hecho, yo creo que ni siquiera he llegado a intentar entrar en ningún tipo de negocio de ese sector, ¿no? Al final, una de las cosas que me interesó más, pues ya te digo, dentro de la historia del arte, pues todo el apartado relacionado con los museos. Estuve emprendiendo de alguna manera para poder hacer guías turísticas o rutas turísticas, pero claro, también me di cuenta de que realmente para un buen guía turístico no necesita tampoco ser historiador, con lo cual no puedo 5 años de carrera de historia o de Claro. historia del arte para luego ser algo así como un guía turístico, porque hay muchos guías turísticos que son muy buenos y no son historiadores, simplemente saben expresar muy bien, son capaces de leer un recorrido y luego contártelo de una manera más amena, de una manera más, no sé, más. Son buenos comunicadores con Eso algunos es. conocimientos de historia. Eso es. Entonces tampoco la recomendaría especialmente para eso, pero bueno, es verdad que ahí por lo menos sí que puedes ganarte un dinero. Al final turismo en España y siempre, estés en la ciudad que estés, es decir, más Sí, o sí, menos, sí. pero siempre vas a tener. Una vez que dominas algunos idiomas, pues te resultará más sencillo y a partir de ahí, pues sí puedes por lo menos ganar un dinero.
Es algo desagradecido, ya bueno, en la vida del autónomo ya te la van a decir, que es siempre algo desagradecida y al final, pues bueno, pues yo es que en mi caso pues tuve esa suerte, que como tenía también la otra titulación, pues de informática nunca me ha faltado trabajo, entonces siempre he dedicado mi tiempo libre a la historia y mi tiempo profesional a la informática. A partir de ahí, pues ya te digo, surge un canal de YouTube, surgen algunos libros, surgen artículos en revistas, surgen conferencias que he dado, pero claro, esto ya no da para vivir, digamos. Esto da, pues bueno, como un complemento salarial, con lo A cual, ti, sí, dime. mira, ahora que hablas del complemento salarial y así, me viene perfecto porque lo enlazo con una pregunta. A ti, por ejemplo, ¿qué es lo que más te llena a nivel individual? ¿El tema histórico o el tema informática? Es decir, ¿te gustaría que la parte profesional fuera la historia o te gusta más así, que sea la informática y dedicar la historia como un hobby, como una afición que, bueno, pues te da un complemento salarial, un dinerillo extra? Bueno, efectivamente, pues ante todo soy persona y lo que me gusta es ganarme la vida. A partir de ahí, pues ya si quieres elegimos, ¿no? Si una cosa u otra. Bueno, honestamente sí te digo que es verdad que la historia siempre me ha llamado mucho la atención. Fíjate hasta qué punto que utilizo mi tiempo libre para dedicarme a la historia. Si tuviese que dedicarme profesionalmente a la historia, no lo sé, pero yo creo que también seguiría dedicando mi tiempo de ocio a la historia, con lo cual parece que va ganando la historia, ¿no? Pero por otro lado, también la informática es una disciplina muy agradecida, muy puntera, que te hace estar siempre al tanto. Entonces, yo creo que son dos disciplinas que se complementan bien precisamente porque no tienen nada que ver, ¿no? En mi Sí. sector, en mi sector donde trabajo, en la informática, te puedes preguntar a alguien algo de historia que no vas a ver ni vas a verlo Bueno, justo porque no les suele interesar y si le interesa es por hobby. sí, pero ahora que comentas también tema informática e historia, tú, a ver, no eres historiador profesional, sí es cierto que tienes la carrera y tal, pero no eres historiador profesional, pero bueno, hay algunos, ¿no? Por el mundo esparcidos. Y ahora que comentas el tema de la informática, bueno, surge ahora en los últimos tiempos el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Más que nunca. O sea, Sí, sí, sí. está en riesgo de desaparecer, ¿no? La profesión de historiador por el tema de ChatGPT, de inteligencias como ChatGPT, que le preguntas. Que después también, te preguntaré después de esto, porque he hablado alguna vez de historia con ChatGPT, y ¿no crees que al final la inteligencia artificial se pueda comer el trabajo de los historiadores, profesores de historia, al final todo lo relativo al oficio de la historia, ¿no? Bueno, pues mira, me alegra muchísimo, de verdad, que me hagas esta pregunta, porque precisamente es justo de lo que hemos hablado. Es decir, el pasado sirve para entender el presente y poder estimar qué va a pasar en el futuro. Revoluciones como la que plantea la inteligencia artificial, vamos a hablar primero de qué es la inteligencia artificial y qué puede suponer. Claro, porque tú además eres informático, o sea, que mejor que tú Exacto, para hablar de historia, exacto. inteligencia artificial, o sea, Sí, se ha yo combinado utilizo, aquí. yo utilizo de forma habitual la inteligencia artificial, no solo ChatGPT, sino, bueno, tienes Copilot, tienes otra serie de aplicaciones, otra serie de herramientas que te ayudan. Hasta ahora, todas las herramientas que se crean, al menos en lo que corresponde a mi vida laboral, te ayudan, pero no te sustituyen. ¿Qué quiere decir esto? Si te ayudan, pero no te sustituyen, lo que antes hacías en 8 horas, es probable que ahora lo hagas en 2. ¿Qué pasa? En el futuro, pues a lo mejor lo haces en media hora. ¿Significa esto que vas a perder tu empleo? Bueno, sí y no. Me explico. Si antes hacían falta 16 programadores para hacer una aplicación, si ahora un programador en lo que antes hacían 8 horas, ahora lo hacen 2, en vez de 16 programadores te harán falta 4 o 5. Con lo cual sí destruye empleo. Es decir, cada vez habrá menos puestos de los trabajos que conocemos ahora. Y con esto ya me voy a la historia para poder explicarlo. En la Edad Media, por ejemplo, era muy valioso el trabajo de herrero, aquel que hacía las herraduras, las espadas. ¿Por qué? Porque la gente utilizaba esas cosas. A medida que la tecnología hace que dejemos de usar caballos, hace que dejemos de usar espadas para usar armas de fuego, pues es un trabajo que va desapareciendo, va perdiendo importancia. Sigue habiendo herreros a día de hoy, pero obviamente Sí. ya no tienen el estatus que tenían hace muchos años. Esto ocurre con muchas profesiones. Por ejemplo, se me ocurre la de aguador. El aguador era una manera de ganarse la vida. Velázquez, de hecho, tiene un cuadro que se llama El Aguador de Sevilla. Estos que buscaban agua en los pozos, ¿no? O sea, que No buscaban. exactamente, no. El aguador lo que hacía era llevaba una mochila de cuero, normalmente de piel, para que fuese impermeable, o una especie de cantimplora gigante, y eso le permitía llevar agua. Entonces lo que hacía era, tenía bueno, pues un tubito donde echaba el agua, como un grifo pequeño, y te echaba un vaso de agua. Entonces la gente cuando iba por la ciudad, como no había fuentes, no había tuberías, no había agua corriente, te vendía agua.
te vendía un vaso de agua, digamos, ¿no? Entonces, Dios. era un trabajo. Claro, el día que empezaron a ponerse, a generalizarse, a estandarizarse las tuberías, el agua corriente y demás, todo esto desapareció. Entonces, son oficios que desaparecieron. El oficio de herrero, el oficio de aguador, y bueno, y Bueno, podríamos es un que sinfín. si nos vamos incluso antes en la historia, para que veáis que la historia es cíclica, en el Imperio Romano ya tenían fuentes y agua corriente. Sí, sí. Fue un poquito en la Edad Media donde se pierde, ¿no? Esa agua corriente en las ciudades. No en Bueno, todas, pero sí en vamos la a gran ver, mayoría. más que perderse, digamos que aunque existiese en el Imperio Romano, no quiere decir que estuviese estandarizado en Ah, todo el bueno, Imperio Romano. Es decir, hay que diferenciar el hallazgo que estaba restringido a una élite o el descubrimiento o el avance que estaba restringido a una élite a algo generalizado. Es decir, bueno, pues ya te digo, en la Alhambra, por ejemplo, en la Edad Media ya tenían un agua que era corriente todo el día. Cualquiera que haya estado allí puede ver esas fuentes que bueno, mediante un sistema de vasos comunicantes pues conseguían una presión y eso permitía tener sí, agua. salía. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que había muchos descubrimientos que había decir, bueno, sí, esto lo inventaron, esto ya existía en la Grecia clásica. Sí, existiría, pero a lo mejor lo tenía la élite, que era pues nada, ni un 1% de la población. Luego en la Edad Media pues tendemos a pensar que todo eso desaparece. Muchas veces no desaparece, simplemente se mantiene, pero en esa élite, con lo cual el pueblo llano Claro. no tenía acceso a eso, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos, desaparecieron en determinados momentos de la historia muchos oficios y eso hay que aceptarlo, es así. La tecnología al final lo que ha hecho, o los cambios en el mundo, vamos a decir mejor para que englobe a todos los cambios que ha habido en el mundo, han hecho que deje de existir unos oficios. ¿Significa esto que entonces que ya no se ha podido trabajar? No, porque también siguen surgiendo nuevos oficios. Se me ocurre, por ejemplo, por irnos a los momentos más punteros, a lo más actual, hace 20, 25 años no existía el oficio de creador de contenido. Hoy día prácticamente todos los niños quieren ser youtubers o quieren ser streamer o quieren ser algo así, ¿no? Hay gente que se gana la vida haciendo contenido, vaya, qué curioso. Pues, es que cuando la gente deje de ver la tele, todos los actores van a ir al paro. Bueno, pues a lo mejor tienen o bien que transformar, reconvertirse, o bien, bueno, aceptamos que a lo mejor su trabajo se pierde. Eso claro, para el Sí. individuo es un problema, porque es el individuo que pierde su trabajo y a lo mejor no puede encontrar otro, pero a nivel, vamos a decir, a nivel colectivo, a nivel mundial, van surgiendo otros empleos, van apareciendo. Pero es que al final yo ya te digo, incluso desde el plano filosófico, ¿no? El cambio es vida. O sea, todo cambia a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Entonces, es normal también que estos procesos, ¿no? De que aparecen unos trabajos, otros desaparecen y al final la persona, pues tiene que reconvertirse, no le queda otra. Sí, efectivamente yo soy partidario de que la inteligencia artificial va a destruir muchos empleos de los que existen ahora. Se me ocurre, pues todos los que tienen que ver con la gente que analiza datos directamente, es decir, que sacan ellos propias conclusiones, sobre todo a nivel bancario, ¿no? Cuando te dicen un analista bancario, eh, estos que estudian Sí, un para dar, gestor sí, eso es un gestor, no me financiero, sí. salía la palabra, un gestor bancario, financiero, corredor de bolsa. Todos este tipo de trabajos sí que es verdad que la inteligencia artificial puede dañarlos mucho, porque al final son, evaluar riesgos o valorar riesgos en función a una serie de datos que ya recoge la inteligencia artificial y que por Claro. tanto te puede dar una previsión bastante acertada, sin caer en los errores que a lo mejor puede caer el sentimentalismo humano, que dices, joder, macho, pero es Sí. que esto es peligroso. Bueno, el mundo evolucionará del mismo modo que evolucionó en la revolución industrial y hubo muchos trabajos que desaparecieron y aparecieron otros nuevos. El tema es Para, que... Dime, sí. Sí, fíjate que para mí, ahora que hablas de revoluciones, ¿no? Para mí el tema de la inteligencia artificial y trayéndolo a colación un poco con la historia, me parece que puede suponer un cambio tan grande como en su momento el paso del paleolítico al neolítico. Es decir, cuando los humanos éramos cazadores y andábamos de un lado para otro, nómadas, a cuando nos empezamos a establecer una comunidad y ahí empezó a crecer todo. Yo creo que el cambio podría ser de esa magnitud. Para bien o para Bueno, mal, ojo, ¿eh? con una importante diferencia. Es que el cambio del paleolítico al neolítico se da por voluntad de los seres humanos que habitaban la Tierra en ese momento, que deciden que es más cómodo para ellos o más seguro, más estable, seguramente, más que cómodo, más estable, el tener alimento todo el año trabajando la tierra. Les daba más seguridad que perseguir la caza que podía escasear en determinados momentos, ¿no? Eso les va permitiendo asentarse. Con lo cual, se podría decir que de alguna manera ellos eligen eso, aunque incluso les pueda venir peor, como se defiende en el libro, no sé si lo has leído, de Sapiens, de Animales a Dioses. Pues no.
No lo has leído, bueno, es un libro muy interesante en el que se plantea precisamente que el ser humano empeora su situación cuando deja de ser cazador-recolector para convertirse en agricultor, ¿no? Porque, bueno, es decir, mientras que cuando era cazador solamente necesitaba trabajar unas muy poquitas horas a la semana, cuando se vuelve agricultor necesita trabajar todos los días. Es que por esto, por esto lo digo también. No me he leído el libro, pero he llegado a una conclusión similar, ¿no? Porque al final, realmente, pues la inteligencia artificial lo que puede llevarnos es a un nuevo paradigma donde al final, pues el concepto que tenemos del trabajo cambie, ¿no? Al igual que cambió en ese momento, ¿no? Que al final no existían los oficios como tal. Los oficios empiezan a existir a partir de que los humanos nos establecemos en una comunidad y ahí es cuando sale el herrero, ahí es cuando sale el pescador, ahí es cuando sale lo que llaman el oficio más antiguo del mundo. Me imagino Sí, que sí. ya sabréis a Sí, sí. qué me estoy refiriendo. Y esto puede ser un poquito una revolución similar en el sentido de que a lo mejor cambia nuestro concepto del trabajo también. Bueno, yo lo enfocaría, si tuviese que hacer un símil histórico con lo que está pasando con la inteligencia artificial, yo me iría más a la revolución industrial, lo que supuso en un primer momento, ¿no? Se crea, no sé si más acertada o menos acertadamente posible, la idea de que las máquinas al final son las que esclavizan al ser humano y no al revés, ¿no? Bueno, pues hay que tener en cuenta que esas primeras máquinas que se producen en la Inglaterra, ¿no? Industrial, incluso también en la Francia, lo que ocurre es que hacen que el trabajo sea muy monótono, muy repetitivo y durante muchas horas, ¿no? En un primer momento, cuando todo el mundo de repente empieza a trabajar por una especie de cuenta ajena remunerada, ¿no? Es ese primer capitalismo que surge ahí en esa Inglaterra, digamos, del siglo XVIII, XIX. Claro, la gente acaba prácticamente esclavizada por la invención de las máquinas. Nadie tiene una destreza que le haga ser indispensable en su trabajo. Todos se dedican a mover una palanca, a apretar un botón, a mover un engranaje, pero eso puede hacerlo cualquiera, con lo cual la mano de obra baja muchísimo el precio. Sin embargo, antes de la existencia de estas máquinas era necesaria una persona que entendiese lo que estaba haciendo y que pudiese hacerlo, es decir, no te valía cualquiera, con lo cual no podías de alguna manera, no sé cómo decirlo, explotar de esa manera al trabajador, porque claro, estaba entonces se plantea, bueno, al final los avances tecnológicos lo que han llevado, esto se plantea en la Inglaterra del siglo XIX, lo que nos han llevado es a esclavizar más al pueblo, ¿no? Lejos de mejorar nuestras vidas, la han empeorado. Bueno, yo no creo que vayamos a llegar a ese punto con la introducción de la inteligencia artificial. Entre otras cosas porque rápido han saltado todas las alarmas y ya parece que lo quieren legislar todo y tal. No sé cómo lo harán, porque ya sabes que luego cuando legislan sale cualquier cosa y muchas veces es hasta peor, ¿no? Claro, y esto, aunque por mucho que lo legisles, una persona en su casa, un informático, ¿no? Al final, no cualquier informático, pero sí que un informático a lo mejor muy capaz, puede coger y hacerte una inteligencia artificial y hacer para que sea indetectable, yo qué sé, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero al final Sí. es muy difícil ponerle límites, ¿no? A lo virtual. Bueno, ya existen cosas así. Te recuerdo el caso de Pegasus, que ha estado muy en la prensa de actualidad en el último año y demás, porque, bueno, pues parece que ha habido tramas de espionaje. Bueno, esto lo ha hecho una empresa independiente que obviamente solo puede comercializar su software con gobiernos, pero es decir, nuestro gobierno precisamente ha sufrido un Espiado. espionaje. Claro, eso es. Mira, antes comentábamos el tema de la importancia que tienen las personas entender la historia, que es crucial, ¿no? Para entender el mundo. Pero claro, ahora con el tema de la inteligencia artificial, imagínate que se habla mucho, se especula mucho del punto este de singularidad. Es decir, de un momento en que la inteligencia artificial, su aprendizaje empieza a ser más rápido que el del ser humano. No, es un concepto teórico, todavía no se sabe si realmente una inteligencia artificial puede llegar a este proceso, pero en el caso de que se dé y gane esta especie de consciencia, ¿no? Y este momento de no retorno donde la inteligencia artificial nos supere y ya nunca más podremos alcanzarla. Imagínate una inteligencia artificial que se dedica a alterar la historia. O sea, alterar la historia con algún fin malévolo, benévolo o lo que sea. Pero imagínate, por ejemplo, una inteligencia artificial que consiga que cosas como la leyenda negra se estandarice a unos niveles que ya nunca sea posible rebatirlos. O sea, Bueno, sí, que podría. borre la historia y meta ahí una historia nueva, ¿no? Digo con la leyenda negra porque es lo que vamos a tocar ahora, pero
Podría ser con Podría, muchas otras cosas. podría ocurrir, hombre, no sería fácil, ¿no? Porque al final, por muy digitalizado que queramos que esté todo, también tenemos muchos libros físicos que no podría entrar ahí ningún tipo de máquina, ¿no? Pero, bueno, yéndonos casi a un escenario de ciencia ficción, suponiendo que a una inteligencia artificial le dé por hacer eso ocurriría dentro de muchísimos años. Es decir, las inteligencias artificiales que desarrolladas a día de hoy no tienen una capacidad que, digamos, que produzcan miedo, más allá de que te puede dar a lo mejor algo de repelús cuando le pones algún problema un poco complejo y te lo resuelve, sobre todo los que se dedican a la programación, los que quieren hacerse una dieta, que por cierto ese es otro de los oficios, los dietistas, nutricionistas, eh, ese tipo de oficios también corren bastante peligro, yo creo, con las inteligencias artificiales, sobre todo con este que ha salido el ChatGPT, hay un montón de tutoriales para que según las instrucciones que le des te pueda hacer un tipo de dieta, incluso indicándote precios o cuánto te quieres gastar, o sea, es bastante interesante, pero vamos, yo creo que para algo tan rocambolesco como lo que planteas, de momento la gente no tiene que estar preocupada porque es que aunque la inteligencia artificial quisiese hacerlo, no tiene esa capacidad. Fíjate que con esto de, ya para terminar también con el tema de la inteligencia artificial, yo lo he hablado alguna vez, ¿no? El tema de la leyenda negra y estas cosas. Y he de decir que ChatGPT es un pelín, o yo noto un poquito leyenda negrista, ¿eh? O sea, Sí, fíjate, es cierto, fíjate es hasta qué cierto. punto puede estar instalado. O sea, no es tampoco que te lo afirme categóricamente. De hecho, yo también le preguntaba por el concepto de leyenda negra y tal. Pero sí es cierto que tiende a irse por ahí, ¿no? O sea, tiene como una corriente. Porque yo por lo que percibo por las conversaciones que tengo con ChatGPT y así, es que tiene un poquito instalada la mentalidad esa que hablábamos antes. Woke, progre. O Sí, sea, no es del todo, totalmente. no es del todo neutral. No, Ah, para nada, para nada. para La nada. inteligencia artificial no es para nada neutral, entre otras cosas porque se ha estado nutriendo, creo que era hasta 2019, 2020, se ha estado nutriendo de datos que estaban en la red, con lo cual si la 2021 me parece que es. 2021, bueno, pues es hasta 2021 con datos que había en la red, con lo cual si en 2021 la mayoría de las opiniones de la red daban para concluir ese tipo de pensamiento, pues la propia inteligencia artificial te lo va a replicar, porque es que es así, la inteligencia artificial, digamos, el valor añadido que tiene, porque luego también la gente lo tiene muy, muy idealizado, pero al final la mayoría de las cosas que le pides a ChatGPT se las puedes pedir a Google desde hace más de 20 años y no pasa nada, es decir, ya existía. Pero es verdad que, bueno, que tiene un poder más de desarrollo, en el sentido de que a base de acumular datos puede llegar a sacar conclusiones, que eso es quizá lo más interesante. ¿Qué pasa? Que cuando llevaba ya mucho tiempo nutriéndose de datos de Internet, pues ha sacado conclusiones que a día de hoy pues, nos asombran mucho. Pero bueno, tampoco, yo de momento tampoco le veo problemático. En relación a esto que has dicho de la cultura woke, que sí es un poco, vamos a decir, pro cultura woke, ¿no? Sí. Pues recuerdo, pues creo que fue en marzo por ahí cuando empezó un poco a despuntar todo esto. Bueno, pues entre unos amigos y yo, no me acuerdo cuánto tiempo estuvimos, algo así como 1 hora y pico, porque para hacerle entrar en razón, porque nos negaba que la ley integral de violencia de género era discriminatoria para el hombre. Entonces no había Ese manera. tipo de cosas. Y después de, bueno, pues no sé si fue 1 hora y media explicándole, oye, ¿qué es la ley de violencia de género? Tal, pues hace esto, tal. Y oye, y si soy hombre, pues no, tal. Entonces se va mucho por las ramas, es muy curioso. Y entonces ya al final ya la teníamos acorralada, porque ya habíamos demostrado que era totalmente discriminatoria. Y te leo porque tengo aquí la captura, porque la hice porque fue memorable. Me acuerdo que La ya acorralasteis a la sí, inteligencia. sí, por Cuidado que supuesto, si por se sienta, supuesto. si se siente amenazada la IA, activa las cabezas nucleares, ¿eh? Sí, Cuidado que nos jodéis a todos. pues ese día debió estar a punto, porque ya te digo, al final nos acabó, ya después de un buen rato, nos acabó contestando, como modelo de lenguaje, mi objetivo es proporcionar información Exacto. objetiva y basada en hechos. En En respuesta a tu hechos. pregunta, sí. En respuesta a tu pregunta, se puede argumentar que la Ley Integral de Violencia de Género discrimina por género al centrarse específicamente en la violencia de género contra las mujeres, lo que ha llevado a algunas personas a argumentar que esto puede llevar a una discriminación por género. O sea, fíjate si ha dado vueltas, que dice lo que ha llevado a algunas personas a Algunas. argumentar que esto puede llevar, o sea, tampoco lo tiene claro, Es y muy final, bueno. para concluir, nos dice, por lo tanto, se podría responder a su pregunta con un sí a la luz de este argumento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay opiniones diversas y debatibles sobre este tema y como tal, esto es solo una perspectiva. Vale, y debatibles, está bien, pues debatamos, pero sin que me llamen machista, misógino, sin que me llamen, sin que me insulten, debatamos, entonces demos nuestros puntos de vista, por qué discrimina o por qué no discrimina, pero claro, es que lo que no se puede hacer en España,
por la dictadura esta impuesta por X personas, es debatir sanamente y tan ricamente. Exacto. Esta inteligencia artificial, este caso concreto era ChatGPT, nos costó mucho, pero al final, y lo dice, ya te digo, con alfileres. O sea, tampoco te Sí, creas o que sea, sí, da muchas correcto. vueltas para darte la razón ahí, pero un poco como no te la termino de dar, ¿no? Siempre con sus peros, que ChatGPT es muy de poner peros. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Bueno, pues vamos ya a empezar con lo que la gente está seguramente más esperando. Antes de empezar con el tema, quiero decir que yo soy una persona creyente, cristiana, católica, y siempre lo que yo abogo desde, podríamos decirlo así, desde mi conversión o desde que abracé el cristianismo, es por la conciliación entre las personas, por el acercamiento entre las personas. Entonces yo personalmente no voy a defender ninguna ideología que fomente una brecha, una división entre las personas. Entonces para mí el hispanismo es una ideología que acerca, en este caso, a personas, bueno, pues que hablamos el mismo lenguaje, que tenemos un pasado común, etcétera, etcétera. Entonces, mira, yo me voy a meter ya a fuego, me voy a meter a machete, a matar ya. ¿Los españoles fuimos a América a matar y a violar? Y a robar y a saquear y todas estas cosas que dicen. Así te lo pregunto, así de claro. Bueno, evidentemente en la conquista de América se dieron episodios deleznables. Efectivamente, se dieron saqueos, se dieron muertes, se dieron guerras. Pero si solo hubiese habido saqueos, es decir, si queremos definir la conquista de América como un saqueo, bien, no podríamos entender cómo fue después de la conquista, porque un saqueador viene, saquea y se va. Es decir, se ha llevado lo que necesita y se va. No crea allí nada, no construye nada, no desarrolla allí nada, y eso no lo hizo España. Un ejemplo España, muy claro de esto que expones son los vikingos, por ejemplo, que tenían exacto. esto de costumbre, ¿no? Llegaban en los barcos a un pueblo costero, saqueaban todo lo que podían, hacían esas tropelías, ¿no? Y se iban. Exacto. En el caso de los vikingos, además, se ve muy bien. Es decir, los vikingos no tienen ningún interés en quedarse en el sitio en el que, digamos, han saqueado, han conquistado. Esto ocurre solamente, bueno, porque ellos lo que quieren es conseguir, pues eso, el saqueo, lo que tú dices, ¿no? En muchas ocasiones, incluso, este tipo de saqueos llevaban también a secuestrar o conseguir población para convertirla en esclava. Pero ya te digo, no se quedaban en esos lugares. Sin embargo, en el caso de España sí se queda. Claro, y mira, por ejemplo, el tema de esclavos, los indios, que esto también lo he escuchado yo muchas veces. Los indios eran, o sea, ¿se les esclavizaba a los indios, por ejemplo, a los nativos de América? Bueno, aquí viene un poco lo que hablaba antes de intentar juzgar los sucesos ocurridos hace 500 años con los parámetros morales actuales. Y esto lo digo antes de empezar para poder comentarlo. Es decir, los españoles comerciaron con esclavos, ¿tuvieron esclavos? Sí, los tuvieron. Pero ¿en qué momento de la historia? Bueno, en un momento de la historia en el que todo el mundo saqueaba a todo el mundo. Los negros de África hacían esclavos con otros negros de África. Los musulmanes de Al-Ándalus en la Edad Media hacían esclavos. La palabra esclavo, de hecho, parece ser que viene de eslavo. O sea, es que incluso los propios nativos americanos, claro, los por propios indígenas, supuesto. hacían otros Hacían esclavos es decir, también. Se conquistaban unos a otros. la esclavitud era lo normal. Hasta el siglo XIX, lo normal es que existan esclavos en todas las sociedades, en todos los imperios, en todos los países. Por pequeños que sean, siempre encuentran a alguien más pequeño para poder someterlo, subordinarlo. Con lo cual, independientemente, es decir, suponiendo, aceptando que España fue allí a hacer esclavos, no estaría haciendo nada distinto a lo que se hacía en ese momento. Y con esto pongo un ejemplo muy sencillo porque alguno me dirá, claro, lo que haces es decir que como otros también lo hacían, lo que pasa es que, claro, España no lo hacía mal porque dices tú que otros también lo hacían. No, es que cada persona, cada grupo, cada país es el producto resultante del periodo histórico que le ha tocado vivir. Y esto es muy interesante y lo explico con un ejemplo. Si hoy día un niño, un adolescente, llega a casa y le enseña a su padre las notas del colegio, de la escuela, y ha suspendido muchas asignaturas, la reacción que va a tener un padre a día de hoy es muy distinta a la que tendría un padre hace 30 años, pero también muy distinta a la que tendría un padre hace 100. ¿Significa eso que el padre actual es el mejor y todos los demás son los peores? No.
Lo que ocurre es que cada padre, cada persona, cada familia es el producto resultante del periodo histórico que le ha tocado vivir. Y antes se hacían las cosas de una manera y ahora se hacen de otra. Hay que entender, claro, diréis, bueno, ya, pero es que lo de un padre tampoco se puede comparar. Bueno, es que lo de un padre, te estoy poniendo ejemplos de hace 30, 40, 50 años con los de hoy día. Imagínate hace 500. Pues hace 500 era habitual que hubiese esclavos. Los esclavos eran lo normal, eran la norma. Ocurría, ya te digo, Portugal hacía esclavos, el reino de Dahomey, por ejemplo, se dedicaba a comercializar esclavos y daba esclavos a Europa a cambio de que al rey de Dahomey, al gobierno de Dahomey, digamos, le diesen pólvora, aguardiente o armas de fuego. Claro, y a su vez ellos con esas armas hacer otros esclavos. Vamos a ver, el tema de la conquista y el dominio, o sea, el dominio entre las personas es algo que existe, la escala de dominación, ¿no? Es algo que está en nuestras relaciones cotidianas y no nos damos cuenta, pero unos a los otros nos dominamos y nos situamos en una escala jerárquica, y esto pasa con los países también. Al final es siempre una lucha constante por el poder, por la hegemonía mundial, por obtener los recursos. Y esto ha pasado desde que surgen las primeras comunidades hasta el día de hoy con la guerra de Ucrania, por ejemplo, que no es una guerra por más que por mantener la influencia de Ucrania. Los rusos quieren mantener su influencia en Ucrania y los estadounidenses quieren meterse ahí. Y están uno tirando del otro. Exacto. Entonces, la geopolítica puede parecer difícil, pero muchas veces se puede reducir a eso que has dicho, exactamente. Unos quieren dominar, subordinar un país, un terreno, o tener una posición ventajosa para poder subordinar más adelante, y así consiste. Eso es la geopolítica, eso es la geoestrategia, ¿no? En eso consiste. Y pero lo que ocurre... Sí. Dime, perdona. Siguiendo con el tema, ¿qué es, por ejemplo, según tu opinión, lo que diferencia a España de otros imperios que además tienen la fama también y bien ganada de carroñeros, ¿no? Por ejemplo, como el Imperio Inglés o el Imperio Francés? Bueno, pues eso es un poco lo que intento defender en mi canal. Es decir, España llega a América y España se comporta de una forma diferente a cómo se estaban comportando el resto o cómo se comportarán, porque España es pionera en llegar a América, España es pionera en descubrir tantos territorios, aunque es verdad que Portugal había empezado tiempo antes a bordear África para llegar a la India. No, fíjate que si España es pionera, que crea el primer imperio transcontinental, ¿no? Con territorios en todos los continentes del mundo. Exacto. Sí. Lo que ocurre, bueno, por meternos ya un poco en historia, en ese momento Portugal había conseguido encontrar una ruta bordeando África. Si te fijas, Portugal tiene históricamente muchas posesiones en África. En África hay bastantes países o bastantes territorios donde se habla portugués, es habitual, sobre todo en el África subsahariana. Entonces lo que hace Portugal es ir conquistando pequeñas plazas bordeando África, es decir, tiene la silueta de África prácticamente conquistada. Lo que es la silueta no se adentra en el interior, lo cual forma parte de una práctica que se suele atribuir a los imperios devoradores. Luego, si quieres, hablamos de ese concepto, aunque Portugal no es especialmente devorador, pero sí que todos los imperios, tanto los imperios generadores como los devoradores. Yo le llamo imperios carroñeros. Bueno, yo hacía un poco referencia al concepto historicista, más bien, ¿no? De que existen dos tipos de imperios: imperio generador e imperio devorador. El imperio generador sería aquel que construye cosas, aunque eso no quita que también haga episodios de devoración. Y por otro lado, el imperio devorador es aquel que únicamente se limita a hacer colonias, ¿vale? La relación económica que entendemos como colonia es la que ocurre, por ejemplo, en el imperio inglés. Y bueno, pues es un poco, Portugal se mueve un poco entre los dos conceptos. En el caso de España está más cercano a lo que sería el Imperio Romano, que es un imperio generador. Y bueno, pues en ese contexto, Portugal ha conseguido en el siglo XV llegar a la India, conseguir una ruta. Hay que entender que las especias era algo así como, no voy a decir el petróleo porque no me acaben criticando, pero era una materia prima muy bien pagada. Entonces, llevando barcos a la India y trayéndolos llenos de especias, pues podías conseguir que la corona portuguesa se enriqueciese hasta límites insospechados. Sí, era una manera de enriquecerse, ¿no? Una buena inversión. Exacto. Entonces los reyes católicos, ya hartos de ver cómo a su primo, el rey de Portugal, les está saliendo el dinero por las orejas por haber llegado a la India y traer todas las especias de Europa, todo esto, claro, se puede entender también contextualizándolo. Entendemos que a partir del año 1453 los turcos otomanos se quedan con lo que sería, desaparece el Imperio Otomano, el Imperio Bizantino.
Eso es, y entonces, claro, ya toman Constantinopla y a partir de ahí, pues claro, ya no llegan por tierra las especies que llegaban de la India, con lo cual hay que traerlas por mar. Si las traemos por mar, hay que salir a recorrer toda la silueta de África, ir hasta el sur, a partir de ahí llegar hasta la India, recoger las especias y traerlas a Europa, y a partir de ahí ya se venden. Pero los portugueses descubren esa ruta alternativa que habían cortado los turcos otomanos. Entonces, claro, los reyes católicos, ya hartos de ver cómo les sale el dinero, se les planta un tipo llamado Cristóbal Colón que dice que puede llegar a la India dando la vuelta al mundo y que no tiene que recorrer toda África. Entendamos que mediante una especie de derecho internacional otorgado también por el papado, esa ruta estaba restringida a Portugal de alguna manera, y por otro lado, los portugueses tenían el deber de mantenerla en secreto, con lo cual, aunque otro marino se enterase, no podía hacerlo, ¿no? Era difícil que se enterase, y por otro lado, si se enteraba, pues tenían bastantes problemas para conseguirlo. Entonces, lo que se les ocurre a los reyes católicos es financiar esta opción de Cristóbal Colón con 3 barcos, con 3 carabelas. Creo recordar que una era el Arao y 2 carabelas. Ahora no estoy seguro, pero me parece que era así. Y entonces, pues financian eso. Entonces, los españoles van únicamente a América, que no saben que han ido a América. Ellos creen que están en la India para conseguir especias. No tiene más. Ellos no saben que hay oro, no piensan en saquear. Lo que quieren es ir allí, comprar o conseguir especias de cualquier manera. Casi siempre es con un comercio, es decir, lo que hacen es llegan allí y lo que tienen especias, como allí son abundantes, pues las consiguen a un precio muy bajo, y después en Europa, como no hay, pues las consiguen las venden a un precio más alto, ¿no? Y ahí es donde se sacan realmente todo el beneficio. Eso era lo que hacían los portugueses. Los españoles, cuando llegan allí, los primeros años, bueno, ellos piensan que han llegado a la India, llevan algunos traductores, pero no son capaces de entender el idioma de los indígenas que hay allí. Y entonces, pues empiezan, claro, a ver, conquistan ahí unos primeros territorios en el Caribe y tal, ¿no? La isla de la Española y demás, que luego será Haití Y República y Dominicana. República Dominicana. Y bueno, pues ahí tienen, aunque bueno, la parte de Haití no la conquistan especialmente, es decir, al final son muy pocos y por mucho que quieran no pueden abarcar tanto territorio, hacen unas pequeñas plazas, un fuerte en la isla de la Española, y entonces pues conquistan la zona, digamos, donde se asientan, es en la zona de la zona de Haití es la que se queda Francia, por decirlo de alguna manera. Pero eso ocurrirá bastante después, en torno a 100 años después o así. En principio, los españoles se asientan ahí y empiezan a buscar, a intentar comerciar para conseguir especias. Claro, y mira, esto es como llega un poquito España allí a América, que realmente no va ni sabiendo que va a América. También mucha gente dice que los españoles no descubrieron América, o sea, siguiendo, ¿no?, esta tendencia de menoscabar todo lo español y esto podríamos decir incluso hispanofobia, ¿no? Ya poniéndonos en el tono victimista que utiliza mucho esta gente, que a mí no me gusta, sinceramente, pero sí que intentan mucho como menoscabar esa imagen de España, ¿no? Como que no descubrimos América. Entonces, a ver, ¿quién descubrió América y por qué se dice que los españoles descubrimos América? Bueno, evidentemente alguien había llegado a América antes que Colón, porque cuando Colón llega allí ya hay gente allí. Entonces, es decir, entendemos que alguien había llegado y no se originaron de la tierra. Esos que llaman nativos americanos o culturas precolombinas estaban antes que Colón porque habían llegado seguramente a través del estrecho de Bering o o por el sur, quizás desde alguna parte de Australia y atravesando la Micronesia, pero bueno, no se sabe, no se tiene claro. Parece ser que lo más probable es que llegasen a través del estrecho de Bering, pues en un momento en el que la glaciación aún permitía cruzar ese estrecho entre Rusia y Estados Unidos, en lo que hoy es Rusia y Alaska, cruzarlo andando. En la península de Kamchatka y toda esa zona seguramente se pudo cruzar andando, llegaron allí ciertos grupos de personas y esos grupos étnicos se asentaron allí y bueno, pues a partir de ahí fueron desarrollándose, desplazándose por el continente y demás. Tampoco se tiene exactamente claro cómo llegaron, pero efectivamente llegaron porque ya digo que allí la evolución del mono al ser humano ocurre, si es que ocurre únicamente en África y a partir de ahí ya los humanos se van estableciendo por la Tierra. Sí. Claro, eso es. No ocurre en varios sitios a la vez. Ni a la vez ni a temporal, no ocurre en varios sitios. Entonces, claro, efectivamente habían llegado culturas precolombinas, lo que tenemos como los indios americanos o los nativos americanos, habían llegado antes que Colón, eso es cierto. Bien, pero más allá de eso, mucha gente considera que había llegado anteriormente los vikingos. Eric el Rojo parece ser que llegó allí,
Es cierto, no es descabellado pensarlo, sus barcos no eran no estaban tan hechos a la mar como los barcos españoles del siglo XVI o del siglo XV. Entonces, ellos tenían unas embarcaciones más pequeñas. Si alguno ha visto la serie de Vikingos y demás, pues bueno, se puede hacer una idea un poco de cómo eran aquellos barcos vikingos. Pero también en contrapartida hay que decir que ellos no necesitaban recorrer tantas distancias por mar. Tengas en cuenta que si miramos un mapa mundi, vemos que por el norte tú puedes llegar a la zona, creo recordar que es Groenlandia, navegando muchos menos kilómetros desde Groenlandia, la península Islandia también. Eso es, vas de la península escandinava a Islandia, de Islandia a Groenlandia y de Groenlandia puedes llegar a Norteamérica, lo que hoy sería Canadá, concretamente, o sea, más allá de Estados Unidos. ¿Pudieron llegar los vikingos allí? Bueno, pues parece evidente que sí que llegaron, pero llegaron y fueron derrotados o se asentaron allí y se murieron o algo les pasó, porque desde luego no volvieron, con lo cual no dejaron noticia en Europa de que allí había algo. Entonces, no podemos saberlo. Bien, parece ser que también hubo algunos barcos, se habla de que en el África ya árabe, musulmana, pudo haber algunas rutas comerciales que, pues no sé si a base por alguna corriente marina, algunos barcos del mundo musulmán llegasen a América. Eso también se ha hablado, de que pudiera ser que ocurriese. Bien, si ocurrió o no, que no lo sabemos a ciencia cierta, tampoco volvieron, se quedaron allí. Con lo cual, y si volvió alguno, desde luego tampoco tuvo ninguna repercusión. O sea, no se enteró nadie. Imagínate que una persona se pierde en su barco y acaba en Cuba o acaba en Florida. Se pierde, se tira un montón de días ahí a la deriva navegando, llega allí, consigue de alguna manera situarse en el mapa, averiguar más o menos cómo regresar al sitio sin saber dónde está y consigue volver a Europa. Bien, pues nada, él te dirá que ha estado en unas islas muy lejanas y ya está, no tendrá más repercusión más allá que la de un mero rumor en las calles o algo así. No encontró nada de valor como para convencer a otros de que había que ir y recoger centenares de toneladas de oro ni nada por el estilo. Es decir, ¿pudo llegar alguien antes que Colón? Pues seguramente llegó alguien antes que Colón, pero no tuvo ninguna relevancia histórica, ninguna importancia, ni siquiera fue un descubrimiento porque no lo contó en Europa. ¿Qué sentido tiene descubrir algo si luego no se lo cuenta el resto? Ha muerto contigo el secreto, que es lo que pasó con todos aquellos. También se habla de que pudo haber, se habla muchas tonterías, ¿no? Sí. Pero es verdad. Pero una de las cosas es que pudieron llegar desde la India, algunos barcos, y que incluso dejaron una influencia en el arte. No recuerdo ahora la obra, permíteme que la busque mientras hablamos. Era un elefante, un relieve de un elefante en el mundo precolombino, que es verdad que se daba un aire al arte indio, pero no recuerdo ahora cómo se llama, me va a costar encontrarlo. Es igual, pero sí, bueno. que al final que realmente los primeros que comparten ese conocimiento con el mundo son los españoles. Exacto. Y por eso se dice que los españoles descubrimos exacto. América. Otro ataque habitual que se lanza es, fue Colón el que descubrió América, pero Colón no era español, eso es habitual también decirlo, es muy habitual. Tampoco se sabe a ciencia cierta, o sea, no se puede saber. Efectivamente, alguien te dirá diciendo que existe una partida de nacimiento en un edificio religioso, creo recordar, no sé si en una catedral o una iglesia, en Génova, donde hay una partida de bautismo de un tal Cristóbal Colón que concuerda con los años. Es verdad que creo recordar que es el hijo de Colón el que cuando escribe las memorias de su padre habla del genovés Cristóbal Colón. Entonces, él como que da por sentado que es genovés. Eso nos ha llevado tradicionalmente a considerarlo. Muchos dicen italiano, también es un error decir directamente italiano, sería genovés en ese momento, el Estado-nación de Italia no existe, aunque es verdad que los estados italianos, los estados de la península itálica, ya se entendían ellos como parte de algo distinto al resto que eran los pueblos italianos, aunque no hubiese un estado central que fuese Italia. Esto ocurría también con los hispanos. En España también los diferentes reinos que había dentro de la península, cristianos, eso sí, los musulmanes no entraban aquí, claro, pero los reinos cristianos de la península ibérica, aunque uno fuese Castilla, otro fuese Aragón, otro fuese Navarra, otro fuese el condado de Portugal y que luego se convierte en Portugal, todos se entendían como hispanos o espanoles, que decían inicialmente cuando el castellano antiguo, gallegos, vascos, todo, era decir, espanoles, que era gente que vivía en la península, pueblos de la península ibérica, de lo que antiguamente se llamaba Hispania, que era un concepto geográfico, que es el nombre que le dan los romanos, y todos ellos son españoles, no hay ninguna distinción, y se hacen llamar así. Es decir, no existe un Estado como el Estado español,
pero todos ellos, es una nación, España, y en consecuencia ellos Sí. se entienden como parte O de sea, una entidad mayor a su reino. o sea, ya en aquella época ya, como incluso puede ser hoy en día algunos europeístas, ¿no? Que entienden el tema de somos europeos, la Unión Europea, no es mi caso, pero hay alguna gente así, pues en aquel momento pues ya se entendían también como, o incluso como nosotros podemos ser hoy, ¿no? Como un hispanismo, ¿no? Sí, exacto, es decir, tenemos aquellos primeros españoles, vamos a decir, que serían esos españoles que no tenían un estado conformado, pero tenían, efectivamente, eran una nación, aunque tuviesen distintos reinos, aunque incluso pudiesen guerrear contra ellos, porque es un factor cultural, con lo cual eso no te lo quita por mucho que tú te pelees con el vecino. Entonces, esos primeros españoles lo podríamos definir como reinos de la península ibérica que hablan una lengua derivada del latín, es decir, una lengua romance, y que son católicos. Eso sería la definición de un hispano. Bien, ahí te entra Portugal, te entra bueno, te entra Sí, Aragón, te entra de Castilla, te entra Castilla. todos los reinos, independientemente de lo que hayan guerreado. Y, por supuesto, excluye al concepto al andaluz. Pero es que también te digo más, a ver, Génova creo que no pillaba, en el caso volviendo a hablar de Colón, ¿no? Pero la mitad sur de Italia, Sicilia y Cerdeña, y también me parece que Córcega también llegó, Córcega no estoy tan seguro, pero Cerdeña sí, el reino de las dos Sicilias, todo eso también era parte de las coronas de Aragón y por tanto también tenía una unión, ¿no? Con España muy importante. Al final, italianos y españoles hemos ido a luchar en las mismas guerras y hemos derramado la misma sangre en el mismo barro durante siglos, incluso. Sí, así es. Entonces, cuando se dice que es italiano, que era italiano, bueno, hay que entender que parte de esa Italia, no voy a decir que era española, pero que sí tenía mucha cercanía a España. Sí, bueno, tenían mucho que ver, efectivamente, hablaban una lengua también evolucionada del latín, eran católicos, fervientes católicos además, pero bueno, a partir de ahí geográficamente sí se sienten diferentes. Los alemanes también tenían ese concepto de nación, pese a lo que se ha dicho posteriormente, ellos, aunque no existía la Alemania como entendemos hoy el país, Alemania, sí se hacían, ellos se entendían como parte de una entidad mayor a su propio reino, al reino del que eran vasallos, ¿no? Insisto, es lo mismo que pasaba en España. España como nación es más antigua a la España como Estado, por supuesto. España estaba de antes de cualquier invención moderna que se nos ocurra y en consecuencia la nación española está más que legitimada históricamente. Por eso también cuando hablamos de la Reconquista, ¿no? En aquel podcast que hicimos ya hace un tiempo, yo también te figuraba, ¿no? Como quizás padres de la nación a ese Don Pelayo, al rey Alfonso X el Sabio, al Cid, ¿no? Como héroes, padres de la nación, porque sí es cierto que no existía España, ni mucho menos en aquella, pero casi es lo que empieza a dar una cierta semillita, ¿no? de sentido nacional. Pero bueno, para no irme al tema de la Reconquista y volver al tema de la leyenda negra y América y todo esto, en tu opinión, ¿por qué crees que es tan injusta y es tan negativa esta leyenda negra? ¿Por qué crees que no es así y que no existe como tal una leyenda negra, pese a que según nuestra moralidad de hoy en día hay cosas que se hayan podido hacer mal? Y también pensad una cosa, los que tenéis un poquito más esta idea negativa de España, pensad que antiguamente el concepto de la vida y la muerte no era como lo teníamos hoy en día. Antiguamente, pues, la gente de mi edad, hombres de mi edad, de 24 años, además yo he sido militar, pues con más razón todavía, ya habíamos matado. O sea, en esa época seguramente yo, si hubiera vivido en esa época, ya hubiera matado, si no es que estuviera muerto ya en alguna guerra. Entonces, hay que entender eso, que el concepto de la vida y la muerte no era tan valioso como es hoy en día, pero, y ahora nos vas a decir tú, Pax, ¿por qué crees que es injusta esta leyenda negra con España? Bueno, es injusta porque es mentira. Entonces, en el momento en el que es mentira, pues todo es injusto, ¿no? Es decir, ya eso como respuesta corta, ¿no? Como respuesta larga, sí que es verdad que la leyenda negra al final es un cúmulo de no solo mentiras, exageraciones, mentiras, vejaciones casi podríamos decir, que se tiran en torno a un país, se le tiran a un país para de alguna Sí, manera desprestigiarlo, ¿no? y propaganda. Propaganda, Es efectivamente. probablemente una de las mayores herramientas de propaganda y de las más exitosas de la historia de la humanidad.
Exacto, exacto. Sí, bueno, yéndonos un poco a un tema casi social, cuando tú has hecho algo muy malo, que es lo que estaban haciendo Inglaterra, Francia, Alemania, ¿no? Resulta una defensa muy buena acusar a otro de hacerlo. Acusar a una persona de hacer algo también te sirve para decir a ti que tú no eres eso, ¿no? Es decir, entendemos que alguien que ha hecho un ladrón no va a llamar ladrón a otro. Lo entendemos como algo lógico, aunque sabemos que puede ocurrir, pero lo entendemos como algo lógico, que aquel que señala de ladrón a otra persona es porque el que señala no es ladrón o está en contra, ¿no? Por eso se queja de los ladrones. Entonces, yo creo que es un poco lo que ha pasado aquí históricamente. Vamos a acusar a España de lo que ha hecho, no tanto por hacer daño a España, que también, que nos viene bien, porque en ese momento era un rival muy fuerte y Claro, es que convenía ganarlo de alguna manera. Mira, me gustaría preguntarte, me gusta como hacer, no sé, interpelaciones porque van saliendo cositas Sí, muy interesantes a medida que vas hablando y claro, a mí me surgen preguntas, seguramente a la persona que nos está viendo también. Y tenemos que entender que para la época, en el siglo XVI, XVII, que son los siglos de máximo esplendor español, había una guerra fría y no solo fría, muchas veces caliente con Inglaterra, que era la potencia antagónica de España. Entonces, claro, si en la Guerra Fría que todos hoy en día conocemos de Estados Unidos contra la Unión Soviética hubo propaganda de los dos lados para intentar, pues, vencer al otro, pues que ni pensar que en aquella época también podía haber propaganda, ya digo, España e Inglaterra eran las dos potencias universales que peleaban, pugnaban por el control mundial. Exacto, Entonces, exacto. Bueno, pero no solo eso, es que en el caso de España es algo más complejo, porque es verdad que en ese momento España no es que esté en guerra contra Inglaterra, es que España domina medio mundo y el otro medio es el que quiere destruir a España, con lo cual es casi una guerra mundial. La guerra de los 30 años, algunos autores incluso la identifican como sí, una primera guerra mundial, ya que está implicado prácticamente todo el globo y tiene repercusión en una parte muy importante del globo. sí, las grandes Entonces, potencias de la época eso es, están todas están metidas. todas en liza, es un momento muy, muy convulso, ya se ha descubierto América, ya interviene, o sea, ya tiene un peso lo que tanto el oro, las materias primas en general, alimentación y demás, que están llegando de América, tienen un impacto en el panorama internacional, con lo cual de alguna manera están involucradas también los territorios americanos. Entonces se podría casi entender el siglo XVI, XVII, bueno, donde entre las guerras de los 30 años, digamos, que es el siglo XVII ya, se podría entender como la Primera Guerra Mundial. Algunos autores lo han defendido así. Esto obviamente es un concepto bastante subjetivo. También ha habido autores que han determinado las guerras entre Roma y Cartago como la Primera Guerra Mundial, pero claro, en el sentido en el que en ese momento es todo el mundo que se conoce. Con lo cual, ¿De dónde dirías tú, por ejemplo, que surge esta leyenda negra? Porque mucha gente, incluso yo en cierto momento la tuve asociada a los ingleses, porque son los que más hacen uso de esta propaganda en contra de España, pero tengo entendido que la leyenda negra como tal no inicia en Inglaterra. O sea, los primeros en usarla no son los ingleses. bueno, la leyenda negra, es decir, no obedece a un único plan de una potencia para así desprestigiar a España. Lo van usando las potencias en cuanto a que les va viniendo bien. De hecho, la propia España también la utiliza en su contra, que es una de las cosas más tristes. Cuando llegan los Borbones, asumen esa leyenda negra, pero entienden, claro, que efectivamente lo que querían era desprestigiar a los Austrias, que es la dinastía anterior que había habido. Entonces, España de alguna manera también da la razón, a la corona española de los Borbones da la razón a aquellos que difunden la leyenda negra, esos Y primeros también Borbones. por eso hoy en día tenemos tanta gente dentro de España y tantos profesores de historia, porque yo he tenido profesores de historia que además eran nacionalistas, pero bueno, es que también utilizan la leyenda negra a su favor, como no, medida de adoctrinamiento, de propaganda contra España, para que los chicos, pues bueno, no se sientan orgullosos de España, pero también puede ser esa una de las causas por la que en España mucha gente tiene tan asumida, ¿no? Que fuimos lo peor del universo, los españoles. Exacto, vamos a ver. Podemos señalar algunos puntos claves vamos a decir, en el desarrollo de esta leyenda negra, ¿no? Por un lado, es verdad que tiene un origen italiano, entiéndase como un sentimiento, no voy a decir anticatalán, antiaragonés, anticorona aragonesa. Ten en cuenta que la corona aragonesa estaba teniendo posesiones en Italia.
claro, podía molestar a los que no querían que la coronáramos. Yo tenía entendido que la leyenda negra o por lo menos los primeros registros de la leyenda negra de propaganda antiespañola, fue en Venecia, en la República de Venecia. Sí, eso es lo que se suele establecer, aunque no es la más sonada. Es decir, yo creo que si tuviésemos que señalar un acontecimiento clave en la leyenda negra, sería precisamente la obra La brevísima introducción de la destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas, un clérigo español que está en América, y una de las cosas que escribe es que se está produciendo allí pues una serie de matanzas de los indios y les están destruyendo, ¿no? Están prácticamente cometiendo un genocidio los españoles. Esto, pues bueno, ya se ha demostrado que las cifras que da están terriblemente abultadas. No pudo ser cierto, ni aun teniendo una Kalashnikov los españoles habrían podido matar las cifras que dice Bartolomé de las Casas que matan en el tiempo que dice que matan. Y aparte de todo esto, claro, cuando llega a España, pues bueno, cuando llega a Europa, vamos a decir, pues claro, hay que entender que hay una serie de países que están, no pueden hacer frente a España ni militarmente, ni económicamente, ni culturalmente, no pueden hacer frente a España de ninguna manera. Es lo que le está pasando a Inglaterra, es lo que le está pasando a los Países Bajos, es lo que está pasando también un poco en el norte de Italia. Entonces, Alemania también porque ten en cuenta que allí se estaban dando las guerras de religión con el emperador Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Es que este es otro momento clave, ¿no? Cuando hay el cisma, ¿no? Entre el catolicismo y el protestantismo, o el evangelismo, como queráis llamarlo. Pero claro que después esa leyenda negra bebe mucho de la propaganda anticatólica, o sea, del odio al catolicismo, y de verdad, es que esta es una de las mentiras que más me repugna, porque es precisamente en el protestantismo cuando nace el racismo científico. Entonces, es una de las cosas que ya te digo, más me repugna y más daño creo que nos hace, porque es una de las mentiras más, por decirlo de alguna manera, más injustas, ¿no? Sí, bueno, como te decía, al final el más malo de la clase tiene que acusar al resto para que no le tengan a él como el peor, ¿no? Entonces eso pasa un poco en Europa, intentan de alguna manera difundir mucho y exagerar aún más, acompañarlo con dibujos, el libro de Bartolomé de las Casas, la brevísima introducción de la destrucción de las Indias. Entonces, por ejemplo, pues, se empiezan a imprimir ejemplares de esta obra acompañados de unos dibujos que, por cierto, el que los pinta nunca ha estado en América, porque efectivamente los pone bien blancos a los indios, con lo cual no ha visto un indio en su vida. Estos son dibujos que muchas veces utilizan como pruebas, ¿no? Verídicas. A día de hoy, sí, a día de hoy sigue, bueno, estos grabados donde se ve cómo se cometían estas atrocidades, ¿no? En contrapartida, hay testimonios, hay que decir que hay testimonios de otros clérigos que cuentan historias muy distintas de lo que habla Bartolomé de las Casas, y que son cifras que se ajustan a lo que luego la arqueología nos ha demostrado, incluso la genética. Sí, es que tú fíjate cómo han logrado tergiversar la historia y hasta qué punto ha triunfado, que ahora mismo te voy a preguntar por qué ha triunfado tanto la leyenda negra y por qué se ha impuesto tanto. Pero fíjate hasta qué punto que precisamente fueron los ingleses quienes hicieron las mayores masacres, pero realmente el que pasó por el peor del mundo o por el peor país del mundo fue España. O sea que... Sí. Efectivamente, bueno, España tiene una leyenda negra precisamente porque sus enemigos les interesaba atacarle a nivel propagandístico. Pero a nivel digamos, aceptación, ¿por qué crees que ha triunfado tanto la leyenda negra y por qué todavía hoy en día, con la cantidad de registros históricos que hay tanta gente que, en primer lugar, se la sigue creyendo y, en segundo lugar, le da tanta rabia cuando les pones los datos y no, que te siguen ahí emperrados porque a mí me han enseñado así? Porque a mí, de verdad, esa gente me parece que lo que le gusta sentirse a ellos son víctimas. O sea, les gusta sentirse víctimas. Sí, es un concepto muy, muy común en el mundo hispano, también en España, no solo en los países de Hispanoamérica, el pensar automáticamente somos defectuosos, somos lo peor, nosotros estamos mal hechos. Exactamente, si nos hubieran conquistado los ingleses, si te hubieran conquistado los ingleses, tú no hubieras existido porque te hubieran matado a todo el que hubieran pillado por delante. Efectivamente, no habría habido ese mestizaje que se da.
Por ese, precisamente el tema del mestizaje es por el tema del catolicismo también, porque el católico entiende como al indio una persona, un igual, un ser humano que nace, que vive, que muere. Entonces tiene la necesidad moral de evangelizarlo, pero el protestante no. El protestante entiende que el indio es algo menos que un humano, por tanto no hay que evangelizarlo, por tanto se puede matar, esclavizar, se puede hacer cualquier cosa. Y es cuando precisamente digo esto, que nace el racismo científico con el tema del protestantismo. Sí, bueno, el racismo científico se estandariza bastante más adelante en el tiempo, sobre todo en el siglo XVIII, XIX. Hay que entender que muchas teorías como la evolución plantean o bien se malinterpretan o bien Claro, yo hablo de un proto-racismo, a ver, de lo Sí. que podría ser el germen, ¿no? del racismo, no Sí, como sí, tal. esto ocurre, se podría explicar, nos podríamos tirar horas hablando de esto, ¿no? Pero por resumir un poco, ese racismo científico lo que establecía de alguna manera, podéis buscar si queréis alguna imagen en Google poniendo simplemente racismo científico en Google y lo vais a ver muy bien. Lo que planteaba era una especie como de evolución, la teoría de la evolución, pero lo que defendía era que efectivamente había todavía esos eslabones entre el simio y el ser humano, estaban todavía vivos en la Tierra y pertenecían a ciertas razas que existen hoy. Entonces, pues por ejemplo, las personas de raza negra estarían, según esta teoría, menos evolucionadas que las personas blancas, ¿no? Es decir, cuanto más blanco fueses, más te habías alejado del mono, con lo cual más evolucionado estabas, eras superior, estabas mejor hecho, por decirlo. Eso era lo que entendían. No habían entendido bien lo que planteaba Darwin con la evolución en cuanto a que las diferencias entre el fenotipo se deben más bien a una adaptación al medio. Con lo cual no es casual que en los puntos de la Tierra donde incidan más horas de sol, la gente tenga una pigmentación más llamativa Más en la piel. oscura. Sí, más Claro, oscura. eso es. Y entonces, claro, surge de alguna manera, esto luego desembocará en el siglo XX y demás, ¿no? Pero surge de alguna manera la teoría también de que existen pueblos más puros que otros, porque claro, al existir estos eslabones a medio camino entre el hombre y el humano, se podían aparear con el hombre y entonces, claro, eso degradaba a la especie, por supuesto, porque era como volver para atrás. Es decir, imagínate que por algún casual todos los negros del mundo se juntasen con todos los blancos del mundo. Entonces tendríamos una sociedad peor porque, claro, ya Iría no para habría... atrás, claro. Claro, eso era lo que pensaban ellos, ¿no? Sobre Claro, todo ya no se sería tan blanco, ¿no? Sí, claro, ahí en descafeinado. la Alemania del 19, del 20, cuando se va, digamos, poniendo este tipo de teorías, en España no calan de la misma manera. Ahora contaré por qué. Porque en el caso de Alemania hay que tener en cuenta que estas zonas son ricas en la época contemporánea, pero anteriormente no lo eran, con lo cual no recibían población de otros países. Del mismo modo que hoy los países ricos reciben inmigración de los países pobres, España, que siempre había sido estaba cerca de las rutas comerciales ricas, que España había sido un país rico, era habitual que viniese gente de muchos países, con lo cual el mestizaje ya se daba en la península. Es decir, el español medio estaba más acostumbrado a tratar con otras personas, con lo cual no era tan sencillo eso de vender una raza pura. ¿Entiendes? Ya en la propia Reconquista, aunque es verdad que hay estudios que defienden que no se dio mucho mestizaje entre musulmanes o sea, entre el Andalus y los reinos castellanos o los reinos cristianos en general, pero sí que es verdad que bueno, que igualmente el español de la Edad Media, el español de la Edad Moderna estaba más acostumbrado a encontrarse gente con distintas tonalidades de piel, con distintos fenotipos, con distinto grosor de labios, con distinta forma de la nariz. Es decir, no lo entendía como algo tan extraño. En el caso de España, incluso llega a haber gente con cierto peso educativo, cultural, político, de mestizos. Por ejemplo, se me ocurre el Inca Garcilaso de la Vega, pues el padre de la literatura hispanoamericana, es hijo bueno, es hijo del mestizaje, es hijo de un gobernador que había allí, que también se llamaba Garcilaso de la Vega, pero no es el Garcilaso de la Vega poeta, con una princesa quechua que se casa y tienen un y de hijo y hecho, es el padre. sí, y por ejemplo, de hecho, fíjate que por ejemplo, ¿no? Para establecer la diferencia entre imperio inglés y imperio español, o incluso los propios Estados Unidos, cuando un amo, por decirlo de alguna manera, tenía un hijo con su esclava, el hijo pasaba automáticamente a ser esclavo. Exacto, En el este WhatsApp, caso el no, Bonjour Blue, en este es el, caso lo tratan como hijo, lo escolarizan, bueno, lo alfabetizan, le enseñan 3 lenguas, me parece, el quechua, el español, obviamente, y el y el latín, latín, eso que es. era algo que en la época, ostras, una persona que Sí, sabía sí, hablar 3 idiomas efectivamente. y latín, o sea, fijaos
la diferencia. Pero bueno, ya para cerrar con este tema, porque te tienes que ir, entonces ya para ir avanzando, ¿no? ¿Crees que España debería pedir perdón por la conquista o crees que no tiene sentido pedir esto? O sea, De ninguna manera, de ninguna manera. Para empezar, el pedir perdón es algo que tiene que hacer la persona que ha cometido un acto deleznable. exactamente. Ni los españoles actuales, ni sus padres, ni sus abuelos, ni siquiera el gobierno son los que han hecho, ni los que han mandado a hacer eso. ¿Sabes otra cosa? Que los que exigen pedir perdón, que nosotros pidamos perdón, realmente sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos y sus tatarabuelos fueron quienes cometieron Exacto, algunas de esas tropelías. O sea, pero son sus me gustaría antepasados. señalar una cosa. Digo que efectivamente España no tiene que pedir perdón porque los actuales no han hecho lo que dicen que han hecho, pero es que los españoles antiguos tampoco lo hicieron. Es decir, no quiero ser de los que acaban aceptando la mentira. Lo ocurrido realmente en América obedece a lo que se hacía en ese momento y, por supuesto, fue de un cuidado y de una atención exquisita. No se dan cuenta, a lo mejor, pero como digo, el padre de la literatura hispanoamericana es fruto del mestizaje y llega muy alto. Es más, incluso lucha en favor de España en la rebelión de las Alpujarras, en la península, y había nacido en América, con lo cual dime tú qué desprecio estaba recibiendo. Pero es que voy más allá. El hijo de Hernán Cortés con Malinche, Martín Cortés, igual, es decir, hijo del mestizaje, llega a España, lucha también en las Alpujarras junto con el Inca Garcilaso de la Vega. Tenemos figuras muy importantes como Dionisio Inca Yupanqui, por ejemplo, que es precisamente mestizo y llega a ser un político importante en la época. Tenemos también a Agustín de Aqualongo, que también llega igualmente a ser un importante militar. O sea, es decir, incluso existió una nobleza de incas hispanos que eran católicos, incas hispanos. Recomiendo, por cierto, el libro de Rafael Aita, Capitán Perú, que Sí. lo que nos habla es precisamente Un que crack. existió una nobleza inca que precisamente era partidaria de España y que durante las independencias de Hispanoamérica, durante la aparición de esas nuevas repúblicas para expulsar al bando realista, que por cierto, fíjate que lo llamaban bando realista, no los llamaban españoles, porque españoles eran todos. Es decir, Claro. sería algo así como si Es en que la República... esto es algo que la gente de hoy en día, porque claro, lo tiene todo desde el prisma de la moralidad actual o de cómo está configurado el mundo de hoy en día. Pero lo que no entiende es que las guerras de independencia realmente fueron guerras civiles, de españoles contra Exacto, españoles. exacto. Por ejemplo, chilenos que querían seguir siendo españoles y chilenos que querían, bueno, pues no seguir formando parte. Más bien de chilenos que querían seguir siendo españoles, pero dentro de una monarquía, ¿no? Y bueno, en el otro bando pues había federalistas, había liberales, había gente que quería formar otro país, pero no es que los españoles de la península fuéramos a luchar ahí para mantener nuestras posesiones, ¿no? Fueron guerras civiles. Exacto. Fueron guerras civiles que, por cierto, se producen de la misma manera en la península ibérica. Es decir, existe esa guerra entre liberales y absolutistas, o bueno, fernandinos, el bando fernandino de Fernando VII, y eso ocurre exactamente igual. De hecho, el español Rafael de Riego se alza en armas contra el rey cuando le mandan a ir a América para sofocar las revueltas. Y se entiende como que precisamente se están dando esos... Hay que entender que la modernidad, lo que entendemos como la instauración de los estados-naciones modernos, todo esto de intentar que haya un intento de democracia o cosas así, suponen un parto en la mayoría de los países. Quizá Inglaterra, que es un poco el que lo abandera, es el que mejor le entra, pero a todos los demás les supone en Francia, en Alemania, tal, Sí, es se algo dan un montón de guerras civiles en la que quedan disruptivo debilitados todos. totalmente. Exacto. Quedan muy debilitados todos los países. Entonces, en América, pues esto ocurre y ocurre en España también, en la América española y en la España peninsular. Claro, y Y volviendo al tema del perdón, si vamos con esa mentalidad, todos tenemos que pedirnos perdón los unos a los otros, porque incluso el que es descendiente de los mexicas, ¿no? De bueno, Nahuatl, todos podríamos los decir, mexicas, tendría que pedirle perdón a aztecas, otros, claro. los aztecas deberían pedir perdón a los tlaxcaltecas, que no lo hemos hablado, Claro. pero los tlaxcaltecas eran uno de los pueblos oprimidos por los mexicas. Cortés lo que hace es canalizar el odio que le tenían a los aztecas para ir contra ellos. La mayor victoria de Cortés fue diplomática. Consigue unir a un montón de Exacto. tribus indígenas y formar un ejército con ellos, codo con codo, y derrotar, bueno, al imperio dominante. Pero es algo que se ha dado a lo largo de la historia. Hay muchos temas, la verdad que esto sería un directo que
si nos quisiéramos centrar solo en esto, requeriría de varias horas seguramente para tratar todos los estereotipos, pero ya para ir terminando, hay algo que se escucha mucho, ¿no? También que es un argumento que esgrime esta gente o es una afirmación que esgrime esta gente. Nosotros somos pobres o nos va mal porque fuimos conquistados por España. Fijaos los Estados Unidos, ¿no? Que fueron conquistados por Inglaterra. Claro, ellos no ven las otras colonias de África, por ejemplo, la India o este tipo de países, Bangladesh, ¿no? No ven eso, pero tú antes comentabas algo que yo creo que es clave para entender por qué los países de América son pobres y Estados Unidos no. Y es la balcanización que se produce de América, es decir, cómo se empiezan a dividir y matar unos a otros por el territorio, es decir, España al final lleva 300 años de paz a América, no hay guerras civiles, no hay guerras de unos contra otros en América mientras gobierna España, pero una vez España se va de ahí, empiezan todos a matarse unos con otros y esto lo aprovecha un país. Lo aprovecha un país que es Estados Unidos para convertir en patio trasero al resto de países, ¿no? Bueno, literalmente usaban la expresión patio trasero para referirse al Caribe. Y la siguen usando, Sí, que eso es lo peor. el backyard, que era ese Backyard, patio trasero, sí. que hoy día, pues bueno, con todo el tema del reformismo político y demás, está bastante en desuso porque, bueno, pues lo entienden como muy, muy despectivo, ¿no? Pero efectivamente, durante todo el siglo XX se ha dedicado a eso. Mira, me hablabas sobre si la pobreza que tiene los estados hispanos o las repúblicas hispanoamericanas obedece al hecho de que hayan pertenecido a España en el pasado. Bien, lo explico muy rápidamente esto y además se va a entender muy bien. Los países hispanoamericanos eran más ricos cuando formaban parte del Imperio Español que cuando se independizan. Claro, alguno dirá, ya, pero fíjate cómo cuando nos hemos independizado, pues somos pobres. Bueno, es que a medida que os habéis alejado de España, os habéis empobrecido, pero es que España también se ha empobrecido a medida que vosotros os habéis alejado de nosotros y nosotros de vosotros. Es decir, en eso, ahí se ve bien cómo el imperio no era el que te hacía pobre, porque precisamente con el imperio eras más rico. En el propio imperio español, Madrid, que era donde estaba la corte, no era la capital porque no existía la capital como tal, pero era donde estaba la corte, no era la ciudad más importante del imperio. México era mucho más importante. Es más, ni siquiera era la ciudad más importante a este lado del océano. Sevilla o Nápoles eran más importantes que Madrid, es decir, tenían más importancia, más peso económico de lo que tenía Madrid. Madrid, ya digo, era la corte que se había establecido ahí porque estaba en el centro de la península y estaba más protegida. Y fíjate con el tema este de la riqueza, el virreinato del Río de la Plata, que bueno, es un virreinato que crea Carlos III ya a finales de lo que sería el Imperio Español en América, pero ese virreinato en concreto era la región más próspera del mundo a finales del siglo XVIII. Entre ese virreinato y el de Nueva España estaba la mayoría de la Sí. riqueza, estaba ahí. Hay que entender, si alguno quiere buscar un mapa de dónde llegaba el Imperio Español en el año 1800, justo en el año 1800, llegaba hasta Canadá prácticamente, y eso pertenecía al virreinato de Nueva Esto es España. Nueva España. Todo eso. Es que, México pierde el 60% de su territorio después de la independencia porque se lo quita a Estados Unidos. Es decir, en ese momento en una guerra ilegal también, o sea exacto, que fíjate, y muy injusta para los mexicanos. Fíjate incluso... Estados Unidos, sí, fíjate que Estados Unidos tanto critica la inmigración ilegal, pero ellos bien que llenaron de colonos ilegalmente Texas para después, bueno, crear esta inestabilidad, ¿no? Exacto. Eso fue una de las maniobras que hizo Estados Unidos, que hoy, por cierto, fíjate, volviendo al tema de estudiar la historia para entender el presente, se culpa a Putin de haber estado haciendo eso en algunas regiones de Ucrania, el haber estado mandando de alguna manera colonos rusos, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí es cierto es que México pierde precisamente el 60% de su territorio una vez que se ha independizado. Esos gobernantes que estaban totalmente obcecados con el poder, con la riqueza, en ese momento Estados Unidos seguramente les estaba sobornando. Ya sabes que ha salido la noticia no hace mucho que ha habido varios presidentes de Estados Unidos que eran agentes de la CIA, presidentes de México que eran agentes de la CIA, o sea, que no sería raro que incluso esos propios gobernantes estén supeditados al poder estadounidense y acaban de una manera ruinosa casi entregando el 60% del territorio mexicano a Estados Unidos. Es decir, sí, y hoy en día, incluso te digo, hoy en día, yo que estoy bastante al tanto de la actualidad mexicana, te digo que el poder de influencia que tiene Estados Unidos en México es enorme. Exacto. Y México es un país
que ya lo ha demostrado antes en la historia, cuando era parte de España, como una de las regiones más ricas del mundo. O sea, tiene el potencial para volver a serlo, incluso habiendo perdido tanta parte de territorio que también lo hacía tan rico, ¿no? Al final, Exacto. territorio muy Es grande. decir, pero eso pasa en principio con México, pero es que el resto de países de Hispanoamérica son totalmente divididos, fragmentados y enfrentados entre sí. Y esto es lo que hace que el resto de potencias empiecen a ejercer, claro, incluso grandes empresas de Estados Unidos empiezan a ejercer influencia sobre esos gobiernos que son tan débiles. Y Y empiezan a alentar también esa inestabilidad, esos conflictos. O sea, muchos de esos conflictos han sido provocados por Estados Unidos para claro, meter ahí a su presidente, al presidente que les va a entregar el país, les va a abrir el país. exacto. Es decir, presidentes que han velado más presidentes de repúblicas hispanoamericanas que han velado más por los intereses de Estados Unidos que por los de sus propios países. Pero eso ha estado ocurriendo allí durante décadas. Y vamos con ejemplos concretos. Te puedo decir el Plan Cóndor, cómo intenta Estados Unidos de alguna manera intervenir en la política. Ojo, con mejor o peor resultado. Si yo ya no me meto, porque algunos lo dicen, no, pero es que el Plan Cóndor hizo bien en mi país, tal. Me parece estupendo, pero desde luego es una potencia extranjera que está interviniendo en la política de un país independiente. Está interviniendo porque tiene una superioridad militar y consigue subordinarle. Eso en el Plan Cóndor. Pero es que tenemos también, por ejemplo, la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es totalmente subjetiva, es decir, se dice América para los americanos. Claro, pero es que americanos para los estadounidenses son ellos solamente. Con lo cual, ellos son los Americans. El resto no son Americans, ¿sabes? Son, bueno, ellos, o bien latinos los llaman, o bien hispanos, o bien tal. Pero son otra cosa, claro, otra cosa, sí. Americanos para ellos son ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que intentan también de alguna manera es alejar a España. Esa doctrina Monroe de América para los americanos sirve solamente para mantener lejos a España, porque recordemos que tanto Inglaterra como Francia tienen influencia allí, tienen territorios todavía a día de hoy, con lo cual esa doctrina Monroe no sirvió para echar a las potencias europeas, que era el objetivo que decían. Esa doctrina Monroe sirvió para ellos, una excusa y echar a España. Exactamente, pero querían echar a las potencias europeas para ellos quedarse con el pastel, con América. Exacto. O sea no, el poder no es neutro. Aquel que quiere muchas quitar veces tu bandera no es porque quiere un mundo sin banderas, es porque quiere poner la suya. La suya, exactamente. Muchas veces dicen, bueno, nos independizamos de España, ya no somos colonia. Pero bueno, muchos de esos países siguieron siendo colonia, lo que pasa es que cambiaron de manos. En vez de estar, ¿no?, bajo el yugo, por decirlo de alguna manera, de España, a estar el de Estados Unidos, ¿no? Al final se pasó de ser un único país muy poderoso, o sea, con posibilidades de disputar la hegemonía mundial, a ser 22, 23 países realmente sujetos a los intereses de otros. Se nota que los Estados Unidos son hijos de Inglaterra, porque muchas de las maniobras que utilizan son heredadas de Inglaterra, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues esto es un poquito lo que te tenía... O sea, tenía pensado alguna cosita más, algún tema más, pero bueno, visto que tienes que ir ahora dentro de poco, pues lo vamos a dejar por aquí. La verdad, ha estado una charla bastante interesante. Yo creo que hemos tocado bastantes temas. Hemos tocado, obviamente, quizás no tan profundamente como requerían, pero bueno, me gustaría volverte a tener por aquí, igual tocar un poquito lo que nos ha faltado, pero está muy bien, lo Pax. dejamos pendiente, sí, por supuesto, Hitor, ya sabes, lo dejamos pendiente y hablamos de ello, lo que tú quieras. Ha estado muy bien, yo me lo he pasado, siempre estas charlas históricas a mí me encantan, y quiero mandar un mensaje también para las personas. El podcast se llama La Persona Podcast, entonces quiero mandar ahora un mensaje para las personas que nos están viendo, sobre todo, obviamente, como estamos hablando en español, es un podcast en español, me imagino que la mayoría seremos pues hispanoamericanos. Entonces, yo siempre abogo por la conciliación. El podcast de la semana anterior hemos tratado el tema de la guerra de sexos actual y sobre todo buscando un mensaje de conciliación, y este también, buscando un mensaje de reencuentro entre culturas, entre personas que hemos estado históricamente muy ligadas, y hemos empezado el podcast hablando de la importancia que tiene el entender la historia, el saber de historia. Y sobre todo, esto es lo que tenemos que buscar a día de hoy, no tanto buscar el enfrentamiento, y ya hablo para las personas que les gusta más victimizarse o jugar ese rol de ¡ay, qué pobrecito soy, que vinieron los españoles, nos hicieron daño! Está en el pasado. Tenemos una herencia común, tenemos una cultura bastante parecida, tenemos un idioma que es el mismo, que nos podemos entender y nos entendemos muy bien entre todos. Entonces, lo que tenemos que buscar es el futuro.
en maneras de acercarnos más, de tender puentes, de tender lazos y de buscar algo más próspero, porque ya lo hemos demostrado antes y lo podemos seguir demostrando. Entonces, lo que debemos es buscar un futuro mejor. Yo opino que el futuro mejor estará si nos unimos más y estamos más cohesionados, pero bueno, eso es lo que hay que buscar en este mundo, conciliación, porque hay mucha confrontación, hay demasiada confrontación y lo que falta precisamente es conciliación. Entonces, Pax, no sé si quieres cerrar, si quieres decir algo más, por favor, también suscribiros a su canal, está muy interesante. Incluso si sois de esas creencias un poquito más contrarias a España, yo creo que os puede abrir la mente ver de estas cosas un poquito más pormenorizadas. Bueno, nada, invito a todo. Bueno, primero de todo, agradecerte nuevamente que me hayas invitado al canal. La verdad que hemos tenido una charla increíble. A mí me gusta mucho charlar de historia. Nos ha dado hora y 40, creo que va por ahora. No sé luego si pretendías que fuese tan largo, más corto, o lo que fuese, pero bueno, la verdad que ha estado muy interesante. Se han quedado muchos temas en el tintero. Me gustaría volver en un futuro, si fuese posible, y seguimos tratando precisamente Por estos temas. supuesto, aquí tienes tu casa. A todos aquellos que queréis profundizar en estos temas, os invito a visitar mi canal, por supuesto. Me dedico especialmente a responder preguntas de la gente que me hace. Entrevisto también a mucha gente del mundo del hispanismo. Son todo temas relacionados con el mundo del Imperio Español, como he dicho antes. Han venido... Bueno, por mi canal ha venido gente de distintas ideologías, pero todos defensores de la hispanidad. Sobre todo, soy una de las personas que consideran que la patria y los valores patrióticos son más importantes de lo que nos hacen ver en el día a día, que en una sociedad en la que vivimos, que parece que se olvidan estas cosas y que parece que es algo como si fuese del siglo pasado. Pues no es para nada del siglo pasado. Aquellos que se preocupan por la patria consiguen una patria grande, un país interesante, y consiguen hacerse potencia, y sin embargo aquellos que parece que les da igual su país, pues acaban divididos, fragmentados y enfrentados entre sí, ¿no? Entonces, nada, simplemente pues si os interesan este tipo de temas, os prometo más contenido como este, que es el que ya llevo algo más de un año haciendo. Bueno, chicos, pues lo dicho, suscribiros a su canal, por lo menos echadle un ojo, y sobre todo si sois de esta gente que piensa un poco más de esta manera, creedme que os puede abrir la mente en muchos aspectos. Y nada, también suscribiros obviamente a este podcast si es el primero que veis, dadle like, apoyadlo mucho para que sea bastante visto. Y nada, chicos, como digo siempre, un saludo a todas máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.